Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 18. Capítulo 18. El extraño Dito. Yono colocó el rotón drone en un ángulo perfecto, desde arriba, a vista de Dios. La emoción brilló en sus ojos vivaces. Incluso se lamió los labios ligeramente resecos. Jejeje. Arriba los ojos, amigos. Susurró al micrófono, con la voz llena de suspenso. La verdadera batalla está a punto de comenzar. Antes de que sus palabras terminaran, el pequeño e inofensivo Nimble atacó primero. Sus patas traseras patearon como resortes y todo su cuerpo salió disparado hacia adelante como una bala de cañón negra, disparando hacia el Dito que Jason había estado, cegadoramente rápido. Aquí vamos. Apertura clásica de tipo bicho. Placa. La explosión de Nimble es una locura. Parece que este Dito está en problemas. Transfórmate, transfórmate. Igual, conviértete en Nimble y que sea un duelo Nimble contra Nimble. Todos en el chat, e incluso la propia Yono, asumieron instintivamente que estábamos a punto de ver un clásico duelo espejo. La gelatina violeta se transforma en el mismo Nimble, y la copia y el original se enfrentan cara a cara. Jason tiró esa expectativa al suelo. Un latido antes de que Nimble atacara, su cuerpo se iluminó para una transformación pero cuando el resplandor se desvaneció, no era un Nimble el que estaba allí. Era un ojo agudo, rojo y negro, Fletchling. ¿Eh? ¿Lo vi bien? Los grandes y bonitos ojos de Yono se abrieron de par en par. Se los frotó con fuerza, pensando que había estado mirándolo demasiado tiempo y que estaba alucinando. El chat detonó en el segundo que siguió. Espera, ¿no era un Dito ese de ahí? ¿Dónde se fue mi Dito? ¿Qué acaba de pasar? ¿Magia para transformarse en pájaro? Streamer, tus Pokémon de fondo tienen errores. No me digas que estás en casa, en una pantalla verde, haciendo actividades al aire libre. Se cayó la imagen. Juro que fue una caída de imagen. Nos perdimos el intercambio. Tiene que ser eso. Mientras observaba el arroyo, Nemona de repente imaginó a ese Dito parlante de antes. ¿Eh? ¿Los Ditos son así de raros ahora? ¿O hablan, o se transforman en otros Pokémon? ¿Eso siquiera tiene sentido? Mientras todos se tambaleaban, Jason no se detuvo. En forma de Fletchling, lanzó una mirada fría al igualmente aturdido Nimble, batió sus alas y, como si fuera el primero en aterrizar, adelantó a Nimble en un arco blanco. As aéreo. Mira. El Dito, no, el Fletchling, acaba de usar as aéreo. Como profesional que es, Yono se recuperó primero, resolvió sus 1000 preguntas y siguió comentando. En cuanto a cómo un Dito pudo convertirse en un Pokémon que ni siquiera estaba presente, deja eso para más tarde. Termina la pelea ahora. Excepto que apenas merecía ser llamado pelea. Terminó en el momento que empezó. Plaf. El Nimble que había estado cargando tan ferozmente levantó la vista y cayó en el instante en que el corte blanco lo atravesó, completamente incapaz de luchar. Un movimiento. Solo uno. Yono se quedó paralizada de nuevo. Estaba impresionada. Los movimientos voladores infligían el doble de daño a los bichos, claro, pero derribarlo tan limpiamente de un solo golpe significaba que esta Fletchling no era nada del otro mundo. Después de un momento de silencio, el chat estalló aún más fuerte, con una explicación de lo más razonable. Lo pillé. Amigo, ahora lo entiendo. Eso no era un Dito. Es un Fletchling que de alguna manera encontró un traje de Dito para engañar a la gente. Muéstrate débil al principio, deja que se acerquen, luego quítate el disfraz y de un solo toque. Estrategia de rata de primera. No voy a mentir, eso me suena. ¿Verdad? Si no, no tendría sentido. ¿Cómo podría un Dito transformarse en otro Pokémon? Jajaja, es un tramposo. Con razón se veía raro. Lo denunciaron por hackers. El delicado rostro de Yono mostraba una fe vacilante. Parecía plausible, pero lo había visto claramente allí mismo. No era un traje de piel. ¿Y ese brillo de transformación? Ese es el efecto único de transformación. Mientras Yono y decenas de miles de espectadores estaban sentados confundidos, Jason simplemente sonrió al caído Nimble. Y manejado. Miró, satisfecho, al Nimble que yacía allí, inconsciente. Había retenido el golpe. El timbre familiar resonó en su oído. Nimble derrotado y completar Nimbledex más 7%. Nimbledex completado actualmente. 100%. Entrada del Pokémon Langosta Nimble completa. No había ninguna disputa de sangre aquí.
Había empezado la pelea para llenar la Dex, así que no fue letal, simplemente alineó a As aéreo en un punto débil y asestó suficiente impacto para dejarlo todo. Pronto se recuperaría. Otra estadística base +1. Genial. Invirtió el preciado punto directamente en HP. Ya tenía 59 HP base. Desde que dejó la colonia Mausold hacía un mes, su crecimiento había sido vertiginoso. Con unas habilidades de combate excepcionales, llenaba las entradas 10 veces más rápido. Se acabaron los pasos de puntillas y el seguimiento. La mayoría de las veces simplemente encontraba un objetivo, se transformaba en un tipo favorable, ganaba la pelea y ¡zas! Dex estaba listo. En el último mes había conseguido a Opip, Bellibolt, Jungos, Sunkermi, justo antes, a Fletchling. Con Nimble, había alcanzado un nuevo nivel. A este ritmo, conseguiré unas cuantas entradas más en forma base, llevaré HP a 70, 80, y luego podré empezar a trabajar en pesos pesados evolucionados. Trazó el camino en su cabeza y luego se elevó en el aire para cazar al siguiente afortunado ganador. Y se movió. El Fletchling se movió. Yono se puso firme y la siguió desde lejos con el dron Rotom. Causó una curiosidad insoportable. Necesitaba ver qué era realmente aquella cosa. Jason encontró rápidamente su siguiente objetivo. Un pequeño olivar. Bajo los árboles descansaban varios Pokémon adorables que parecían pequeñas aceitunas verdes con un solo auge brotándoles de la cabeza. Smoliv. No solo uno, sino 6. Jason casi gritó de alegría. Ni hablar. Acabo de encontrarme con un nido de Smoliv. Si limpio los 6, la barra de Dex se va a disparar. Cuando Yono se acercó sigilosamente con el dron, vio esto. El Fletchling estaba agazapado e inmóvil detrás de una roca, observando la manada de Smoliv. Reanudó su relato de inmediato. Familia, observen. Nuestro pájaro de traje tiene un nuevo objetivo. ¿Pero se ha detenido? Desconcertada, adivinó en voz alta. Ah, ya entiendo. 6 son muchos. Incluso para un luchador fuerte, un 1vs6 requiere precaución. Nuestro pájaro con traje de piel está esperando el momento perfecto para romper la formación. Ah, acecho táctico. Lo entiendo. Análisis inteligente, Streamer. Así que el pájaro del traje tiene cerebro y fuerza. Hablando de eso, ¿dónde está el traje de Ditto? ¿De un solo uso? Sus expectativas duraron y quizás 3 segundos. Porque en el instante en que terminó su frase, el pájaro del traje se movió. Salió de detrás de la roca y, a plena vista, se iluminó nuevamente con un resplandor evolutivo. Cuando se desvaneció, el altivo Fletchling había desaparecido. En su lugar estaba ahí un Nimble de color negro intenso y con piernas poderosas. Y entonces el Nimble se alejó como si fuera dueño del lugar, atacando al inconsciente Smoliv. Yono estaba acabado. Las mejillas, sonrojadas por la publicidad y los comentarios, palidecieron de repente. Sus ojos brillantes gritaban. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué veo? ¿Estaba atrapada en algún tipo de ilusión? Se giró, dolorosamente rígida, hacia la cámara. Su voz temblaba con un atisbo de llanto. Familia, Yono está perdido. ¿Ve? ¿Hicieron Gengar? Ese Ditto, no, ese Fletchling, ¿cómo se convirtió de nuevo en Nimble? Realmente rompió los límites de transformación. Comentario 1. Votar capítulo 19. Capítulo 19. Ditto vs Bookcatcher Kid. Ante los ojos de Yono, abiertos por la sorpresa, Jason se movió. No le dio tiempo a reaccionar al bronceado Smoliv. Dejando un borrón donde había estado, se lanzó al grupo con una agilidad de saltamontes que encajaba a la perfección con su forma de Nimble. Fam, la voz de Yono incluso se quebró, pero se obligó a mantener la profesionalidad en la transmisión. Vemos que Nimble ha iniciado. Va. 1 contra 6. Ni hablar. 1 contra 6. Qué atrevido es este tipo. Streamer, no te congeles. Comenta. Ya están listos los bocadillos. Y Jason solo quería una victoria rápida y limpia. Ante los 6 Smoliv lanzados al caos por el golpe inicial, no se detuvo. Skitter Smack. Una ola verde pálido surgió de él, envolviendo a cada Smoliv. Bajo su efecto, todos sintieron que su energía interior se debilitaba al instante. Tras el ADE, fijó la mira en Smoliv y lanzó embestida. Su cuerpo, un fantasma, atravesó sus filas, impidiéndoles formar una línea de contraataque. Luego, picadura de insecto. Cada chasquido de sus mandíbulas encontraba un punto débil, con daño leve, pero lo suficientemente preciso como para dejarlos fuera de combate.
En menos de un minuto, el sexto Smoliv cayó con un golpe sordo y reticente. Volvió el silencio. Jason no había sufrido ni un rasguño. Entonces, bajo la mirada de Yono y la de decenas de miles en su corriente chorro, Jason se convirtió nuevamente en Dito. Y Yono quedó atónito. La alegre sonrisa, lista para la cámara, se congeló en su rostro. Sus labios se entreabrieron. En esos grandes y bonitos ojos, el único reflejo era ese charco morado. Dito se convirtió en Fletchling, Fletchling se convirtió en Nimble, Nimble se convirtió en Dito y esta vez estaba 100% segura. Era un Dito. No un Fletchling con un traje de Dito. ¿De verdad este Dito no tiene entrenador? Murmuró. ¿Abandonado, quizá? Su sentido de combate es tan bueno que no necesita una sola orden para luchar tan limpio. Y el misterio ardía aún más. ¿Cómo podía un Dito transformarse en Pokémon que ni siquiera estaban presentes? ¿Qué clase de Dito era este? ¿Un Super Dito? Transformándose a voluntad. Mientras tanto, el chat se había vuelto nuclear. Hackeo. Hackeo total. Reportado al instante. Deja de aguantarte, este Dito está enfermo. Streamer, no te quedes ahí parado, atrápalo. Tiene que ser un Dito legendario. La audiencia se disparó. Un Dito que podía transformarse libremente era un gancho demasiado atractivo. El público acudió en masa para verlo con sus propios ojos. Al ver cómo las cifras y los regalos se disparaban en su tablero, Yono se recuperó. No esperaba que una transmisión improvisada al aire libre diera un golpe tan grande. Un pensamiento feroz floreció. Ella iba a atrapar a ese Dito. Claro, públicamente afirmaba que solo amaba y criaba a los de tipo eléctrico. Pero si este Dito podía convertirse en Fletchling y Nimble, entonces definitivamente podría convertirse en tipos eléctricos. Bellibolt, Electivire. Totalmente su estilo. ¿Cómo no pudo atraparlo? Una llama se encendió en sus ojos. Sacó una bola de lujo de su cinturón, estiró sus largas piernas y corrió hacia Jason, y se quedó paralizada cuando una figura surgió de entre los árboles y se le adelantó. Un niño con sombrero de paja y pantalones cortos, con una red gigante para atrapar insectos en una mano y una pokebola en la otra, se detuvo de golpe frente a Jason. Yono se detuvo a mitad de la carga. Alguien le había robado su marca. Pero como celebridad de Paldea y líder de gimnasio, no se enojó por primero en llegar, primero en ser atendido. El chico ya estaba en posición y había enviado a su primer Pokémon, así que lo dejó pasar, se giró hacia la cámara con un encogimiento de hombros impotente y dijo con un toque de arrepentimiento. Ahí ya, parece que Yono-sama llegó un paso tarde. Alguien llegó primero. ¿Quién es este tipo? Grosero. Robándole a Yono-sama. Con ese traje es un cazador de insectos, ¿verdad? ¿No se supone que deberías estar en el pasto atrapando a Caterpie? ¿Y si es uno de nosotros en el chat? Pídele un autógrafo a Yono-sama. Mientras el chat gemía y bromeaba, el cazador de insectos lanzó su pelota. Una luz brilló y un C-Titán golpeó el suelo con un estruendo. Yono miró a la cámara con pesar y suspiró. Bueno, amigo, parece que este extraño Dito no estaba destinado a ser mío. Un instante después, el arrepentimiento se desvaneció y ella recuperó toda su energía. Perfecto. Aunque Yono-sama no llegue a la batalla, podemos aprovechar esta oportunidad para comprobar lo fuerte que es nuestro Paldean C-Titán. Chat tuvo el mismo pensamiento. Una vez que C-Titán entró al campo, el suspenso desapareció. ¿Traer unas para aplastar a los mobs iniciales? ¿En serio? ¿Cuál es el punto? La estadística base de HP de C-Titán es 170. Dito tiene unos patéticos 48 y diferencia de masa pura. Incluso si Dito se convierte en C-Titán, 170 contra 48, no es la misma liga. Resultado bloqueado. F en el chat para Dito. Y Jason miró al chico del sombrero de paja que había irrumpido, alardeando de que lo atraparía, y resopló. ¿Qué? ¿Atrapa bichos? ¿Atrápame? Sigue soñando. Entonces el Cetita cayó y perdió la calma por un instante. Solo una queja gigantesca llenó su cabeza. Amigo, ¿en serio? ¿No eres un cazador de insectos? ¿Atrapaste a ese C-Titán con tu red para insectos? Comentario 1. Votar capítulo 20. Capítulo 20. Dito vs Bookcatcher Kid 2. Al enfrentarse al chico de estilo extraño con una mosquitera y al enorme C-Titán, Jason se calmó rápidamente después de la sorpresa y el sarcasmo iniciales. Sabía que esta iba a ser una pelea difícil. C-Titán, puro hielo, famoso por sus absurdamente altos HP y ataque físico.
En el cara a cara, no tenía ninguna posibilidad de ganar directamente. Pero él era un Ditto. Podía cambiar. Sin dudarlo, su cuerpo brilló y se convirtió en Glimet. ¿Ah, sí? Los ojos de Yono brillaron con aprobación. ¿Empezar con una forma que contrarresta con fuerza el hielo? Buena decisión. A estas alturas, Yono y Chad ya estaban acostumbrados a que este Ditto se transformara en otros Pokémon. Roca vence a hielo. Ventaja de tipo. Ditto es el favorito. No tan rápido, mira ese C-Titán corpulento. Un golpe y esa florecita de cristal se deshace. Sí, y a los entrenadores les encanta ganar fuera de tipo. Mientras discutían en el chat, Jason terminó el primer paso de su configuración. No se apresuró. En lugar de eso, utilizó pulido de rocas. Sus pétalos cristalinos temblaron, un tenue halo se extendió y su contorno parecía más elegante, más rápido. Aceleración, desde el principio. Rugido. El cazador de insectos era claramente un exaltado. Al ver el brillo, sonrió con suficiencia. Movimiento de apoyo. Con un gran movimiento de brazo, como el de un protagonista de anime, gritó. C-Titán. No le des ninguna oportunidad. Atrápalo y aplástalo. El pesado tanque blanco avanzó con estruendo. Jason ni se inmutó. Sonreía por dentro. Qué arrogante, empezando con tackle. Coaching de beso de chef. Auge. C-Titán lo golpeó con fuerza. Jason retrocedió varios metros. Finas grietas se cernían sobre algunos pétalos, pero resistió. Todavía estoy bien, pensó mientras sentía un gran alivio. Y en el instante del impacto, su habilidad escombros tóxicos se activó. Innumerables pequeños abrojos morados se esparcieron silenciosamente por el suelo. Cabalgando sobre el retroceso, giró en el aire y conjuró un anillo de piedras afiladas que colgaban a su alrededor. Roca furtiva. En un abrir y cerrar de ojos, el campo centrado en él se convirtió en un campo minado de rocas invisibles y púas tóxicas. Mientras observaba todo, Yono se pellizcó el puente de la nariz con una expresión de no puedo mirar. ¿Son los entrenadores Paldean y tan verdes? ¡Ay!, suspiró a la cámara. Fam, yo lo digo. Esta batalla ya terminó. ¿Eh? Acabamos de empezar. No me hagas esto. Acabo de abrir una bolsa nueva de semillas. Ditto recibió un golpe, ¿cómo terminó? El delicado rostro de Yono se endureció en amor duro. Ella se aclaró la garganta. No me refiero a que el Ditto perdió. Me refiero a que el C-Titán lo hizo. Este entrenador de sombrero de paja es demasiado descuidado, o no conoce a Glimet en absoluto. Mira, señaló. Si C-Titán hubiera comenzado con colmillo de hielo o liquidación, incluso con desventaja de tipo, su ataque puro podría haber lisiado gravemente a Ditto. Luego un par de seguimientos y Ditto queda fuera. Pero. Su tono se agudizó. Empezó con una placa, un golpe físico. Los escombros tóxicos de Glimet dispersan púas tóxicas cada vez que realiza un movimiento físico. Ese golpe no causó daño significativo. Completó la preparación del oponente. Mira el campo, sonrió con complicidad. Es solo trampa, rocas y púas tóxicas. El enorme cuerpo de C-Titán se desportillará con cada movimiento. ¿Y Ditto? Usó pulido de roca en el primer turno. Un gran aumento de velocidad. Resultado neto. Nos dirigimos hacia una cometa unilateral. Hizo girar una Pokébola con su propio C-Titán y le guiñó un ojo. Además, ese C-Titán no parece tan duro como el que capturé antes. Así que perder aquí. No me sorprende. Oh, entonces ese es el juego mental de alto nivel. Aprendí muchísimo. Coroné a Yono como mi mentor Pokémon. Belleza, voz y profundo sentido del juego. Vendidos. Oye, niño cazador de insectos, ¿lo oíste? Yono Sensei dice que vayas a estudiar. Y apenas hubo terminado cuando Jason se movió. Tal como ella lo predijo, él voló cometa. Contra un monstruo con un lago de HP, eligió la línea más viscosa posible. Gracias a Rock Polish, se convirtió en un borrón. Rugido. C-Titán se movió pesadamente y golpeó una y otra vez. Jason se escabulló cada vez y contraatacó sin pausa. Spray ácido. Gotas de color púrpura corrosivo salpicaban la piel gruesa, dañando severamente la defensa especial incluso si el daño era leve. Poder antiguo. Piedras primigenias que impactaron con fuerza para obtener trozos super efectivos. Incluso buscó esa pequeña mejora en todas sus estadísticas. Venoshock. Con C-Titán ya envenenado por púas tóxicas, el golpe tuvo doble poder. Al final, aparte de esa placaje inicial, Jason no recibió ningún otro punto de daño.
Titán, debilitado por las desventajas y los daños, lanzó un último rugido y se estrelló contra el suelo, incapaz de luchar. Derrotó a Titán y completar Zetodledex más 15% Zetodledex completado actualmente. 15% todo aquello parecía irreal. Después de un instante de silencio atónito, la charla se desbordó. Streamer, ¿dónde quedó esa promesa? Demuéstranos la fuerza de Titán. ¿El Dito acaba de ganar? ¿Ah, sí? Yo no lo dijo. ¿De verdad Dito mató a Titán con una cometa? Salvaje. Revisé la Dex. El BST de Titán es más de 100 veces superior al de Glimet, y aún así perdió. Eso sí que es táctica. Mamá, ya no creo en eso de golpea más fuerte. ¿De verdad ese Dito no tenía entrenador? Es tan fuerte. El cazador de insectos con sombrero de paja se quedó mirando, estupefacto. Aún no podía comprender cómo su preciado Titán había sido derrotado tan fácilmente por una frágil flor de cristal. Ni hablar. Su rostro se contrajo en señal de negación. Tengo más Pokémon. Te atraparé, Dito raro. Sacó otra pelota y la lanzó hacia el cielo. ¿Eres tú, Palafin? Comentario 1. Votar capítulo 21. Capítulo 21. Dito vs Bugcatcher, 3. Cuando el Pokémon de color azul marino, parecido a un delfín, llegó al campo, tanto Jason como el distante Iono se iluminaron. Casi en el instante en que vio a Palafin, un plan de respuesta completo se hizo realidad en la cabeza de Jason. Iono, mientras tanto, se sorprendió. ¿Quién era este entrenador para tener siquiera un Palafin? Sus habilidades de mando no eran muy buenas, así que ¿cómo atrapó a Palafin y a Titán? ¿Quizás una copia de otro? No importa, aprovechó el momento y, rebosante de orgullo y emoción, se volvió hacia la cámara. ¡Guau! Miren, amigos. Este entrenador envió a uno de los favoritos de los fans de Paldea. Palafin. Incluso tiene un título genial. El héroe del océano. ¡Ay, qué delfín tan mono! Parece inofensivo, ¿acaso ataca? ¿Héroe del océano? Un poco chunibio, ¿no? No voy a mentir, es muy fácil de acariciar. Me pregunto cómo lucha. La sonrisa de Iono se volvió pícara. Curvó los ojos hasta convertirlos en media lunas, movió un dedo delgado hacia la lente y bromeó. Jejeje. Su poder de batalla, ya lo verás. Palafin no es solo adorable. Mientras la curiosidad del chat aumentaba, Jason ya se estaba moviendo. Se quedó como Glimet, usando con calma a Arden para mejorar su defensa. Esa pequeña mejora de defensa no te salvará. Se burló el cazador de insectos, lanzando una orden. Palafin, no lo dejes respirar. Gira. En un abrir y cerrar de ojos, Palafin se envolvió en un torrente, torpedeando hacia Jason. Pero Jason reaccionó aún más rápido. Proteger. Una barrera verde pálido apareció justo antes del impacto. ¡Zas! El agua que se elevaba golpeó el escudo, salpicando con fuerza. Entonces, Palafin retrocedió, se transformó en luz roja y regresó automáticamente a su Pokébola. Otra bola en el cinturón de la atrapa insectos se abrió, dando paso a un ave marina blanca y negra parecida a un raptor. Bombardiero. ¿Así que puedes leerme? El cazador de insectos parpadeó al ver su giro volteador perfectamente disecado, y luego sonrió con suficiencia. Yo también puedo leerte. Estás preparando un movimiento de roca para mi bombardero, ¿verdad? Qué lástima. Bombirdier solo está de paso. Gira en U. Bombirdier se desdibujó en una imagen residual verde y atacó. Otro choque y fuga como Flickturn. Ante el ataque de tipo bicho, Jason ni siquiera se apartó. Simplemente usó a endurecer de nuevo. Glimet es roca más veneno. Resiste bicho. Con múltiples mejoras de defensa acumuladas, el golpe fue un golpe de amor. Golpe seco. Bombirdier solo dejó una leve mancha en los pétalos cristalinos, luego reapareció como luz roja. El cazador de insectos se quedó mirando. No, ¿lanzaste un movimiento de roca? No le dio vueltas. En su mente, aún mantenía la ventaja. Inmediatamente sacó a Palafin de nuevo, y esta vez, el cambio fue dramático. El inofensivo delfín había desaparecido. Su cuerpo era más alto, corpulento y de líneas poderosas. Una cresta en forma de corazón brillaba en su pecho. Su aura desprendía fuerza. Espera, ¿el mismo Pokémon? ¿Cómo cambió tanto el estilo? Dios mío, qué músculos. Con razón lo llaman héroe. Mientras la charla se tambaleaba, la voz clara y orgullosa de Iono respondió. Jejeje, ¿te asustaste, eh? Ese es el verdadero poder de Palafin. Su habilidad es de 0 a héroe.
Al regresar al grupo y reingresar, cambia de su forma normal a esta asombrosa forma de héroe. En forma de héroe, su estadística base total se dispara de 457 a un aterrador 650. 650. Silencio. Entonces la charla explotó. 650. Lo escuché bien. Eso es más que pseudo legendario. Palafin está arruinado. Claro, hay una condición de preparación, pero una vez que se cumple, es un matón de primera. GG Dito está hecho. Los números de Palafin son una locura. Tranquilo, el BST no lo es todo. El trabajo duro importa. Yo también. Dale la vuelta al guión. Trabajo duro es una leyenda hasta la muerte, entonces. ¿Sabes lo que cuesta? Mientras todos descartaban a Dito, Yono lanzó una bomba. Se llevó un dedo a los labios rosados y sonrió significativamente a la lente. Pero mi lectura. El Dito sigue ganando. Mira, señaló a Jason, aún relajado, aún brillando en su lugar. Se anticipó al cambio de forma de Palafin. Desde el principio, nunca presionó el daño, solo acumuló defensa discretamente. A estas alturas, su volumen es probablemente obsceno. Si Palafin podrá romperlo es una incógnita. El cazador de insectos se enfureció con el tranquilo Dito. Se sintió irrespetado, ignorado. Le daba la lata, como si pudiera leer cada decisión, exasperante. Maldita sea. Palafin, demuéstrale el poder de un héroe. Jet Punch. La firma de Palafin. El agua brotando sobre su puño, un golpe veloz y siempre el primero. Un puñetazo sónico azul se dirigió hacia Jason. Pero ni siquiera la prioridad pudo superar su transformación. Un destello. El pedregoso Glimet se convirtió en un pequeño Sunkern. Auge. Jet Punch aplastó la semilla, haciendo que Jason patinara y diera vueltas. TCH, Palafin pega fuerte siseó, estabilizándose con una respiración. El chat perdió la cabeza. ¿Qué? ¿1 HP? ¿Cómo es posible que un puño Jet sobre un Sunkern no lo destruyera? Streamer, explícame. Se me está derritiendo el cerebro. Yo no tenía una mirada de cómo se esperaba en el momento en que cambió a Sunkern, y se rió. Fácil. La defensa de Sunkern es trágica, pero te olvidas de todas esas mejoras. 2 endurecimientos, además de un aumento de estadísticas completo gracias a poder antiguo antes, su defensa ya no es común. Además, el agua es resistido por la planta. Con múltiples mejoras de defensa y resistencia de tipo, aguantar puño Jet no es sorprendente. Francamente, a menos que este Palafin esté completamente roto, cualquier planta podría devorarlo después de tanto fortificarlo. El cazador de insectos, al ver que Palafin aún no terminaba el trabajo, espetó. No pares. Acrobacias. Termina. Jason llegó a su puesto favorito. Síntesis. Crecimiento. Palafin golpeaba fuerte, pero no lo suficiente como para matarlo de un solo golpe. Si no podía matarlo de un solo golpe, Jason podía usar sintetizar para eliminar el daño y robarle oportunidades a crecimiento, aumentando el ataque y el ataque especial. El punto muerto se volvió surrealista. Un poderoso Palafin infligía daño a un pequeño Sunkern que simplemente no moría, mientras que la semilla se curaba tranquilamente y seguía brillando más. Por último, cuando sintió que su poder llegaba a su límite, no había más espacio para el crecimiento, Jason se detuvo. Al otro lado del campo, Palafin, que se balanceaba constantemente, respiraba con dificultad. Se transformó nuevamente, esta vez en un obliviano de 2 hojas, con un ataque especial un poco mayor que el de Sunkern. Luego disparó el tiro mortal. Semilla de bala. Rat-tat-tat-tat. Semillas cargadas de energía de la hierba brotaron de la pelusa de su cabeza como una ametralladora, cubriendo a Palafin de fuego. Al ver cómo un Opib de aspecto débil destrozaba a su as, el cazador de insectos echó por la borda el decoro de entrenador. Volvió a sacar la pelota de Bombardier, 2 contra 1. Hermano, ¿qué? ¿Llamar a otro hombre en medio de una paliza? ¡Qué sucio! Este entrenador es un descarado. Incluso si ganas y atrapas a ese Dito, no te respetará. Jason miró al nuevo Bombardier y suspiró interiormente. Vestido como un cazador de bichos, sin un solo bicho en el equipo. ¿Qué son estas composiciones? Si no pudiera adaptar los formularios a demanda, realmente estaría en problemas. No más vacilaciones. Él se transformó en Bellibolt. Luego, cuando Palafin y Bombardier convergieron desde lados opuestos, él desató el remate. Descargar. Un oro cegador surgió de su pequeño cuerpo como una cúpula en expansión, corriendo a través del campo en un instante.
Los golpes eléctricos golpean a los poderes agua y volador de manera súper efectiva, y anteriormente, Crecimiento había aumentado su ataque especial a niveles absurdos. Entonces sí, Krakow. Comentario cero comentario. Votar capítulo 22. Capítulo 22. Paradoja lo mismo. Con un estruendo atronador, los dos poderosos Pokémon gritaron dentro de la explosión de un rayo y colapsaron al mismo tiempo, incapaces de luchar. Bombardero derrotado y completar la destreza de Bombardier más 10% finalización actual de Bombardier Dex. 10% Palafin derrotado y finalización de Finicendex más 20% Finicendex completado actualmente. 20% y el viento se calmó. El chat de Iono se llenó con un muro de 6. El cazador de insectos con sombrero de paja cayó de rodillas, con la mirada perdida, murmurando. Mi Palafin era tan fuerte, ¿cómo es posible? Jason dejó caer la forma Bellibolt y se convirtió nuevamente en una gelatina violeta tambaleante, respirando con dificultad y sintiendo una ola de debilidad que lo invadía. Si te va mal, vuelve a la rutina. Entrena más, amigo. A lo lejos, Iono finalmente se recuperó. La mirada que tenía hacia Jason había cambiado por completo. Ya no era solo curiosidad ni entusiasmo por la transmisión. Era posesividad. El corazón de su entrenador latía con fuerza. ¿Qué entrenador ve a un gigante y no intenta atraparlo? Ella respiró hondo para tranquilizarse, mientras su pecho aún subía y bajaba por la emoción, y luego obligó a su voz a volver a serenarse. Con un elegante giro, giró el dron rotón para encuadrarla por completo. Una sonrisa pícara se dibujó en su rostro tierno y delicado. Apretó un pequeño puño y, con su tono más contagioso, declaró a los espectadores. Familia. Lo vieron. Este es nuestro Paldeandito. Y ahora, Iono-sama ha decidido y sus ojos se clavaron en Jason como un dragón contemplando un tesoro invaluable. Lo voy a atrapar. A partir de hoy, este dito será mío. Aquí vamos. Por fin el Streamer interviene. Tómalo. Tómalo. Oh sí. Bellibolt contra Dito de nivel Dios. No puedo esperar. Pero si Dito vence a Palafin y Cetitán, ¿realmente podrá alcanzarlo? Iono miró al escéptico en el chat y se rió entre dientes. No me gusta hablar a espaldas de nadie, pero ese chico es autoritario y esos 3 Pokémon me parecieron malos. Iono-sama podría encargarse de los 3 con un solo Pokémon, sin necesidad de preparación. Cuando el arroyo alcanzó su punto álgido y todos esperaban para ver si ella atraparía a Dito, Jason finalmente notó a Iono. Ya había sentido miradas sobre él antes, pero en medio de la pelea con Palafin y Cetitán, no pudo evitar ser el centro de atención. Ahora, con la batalla terminada, captó su voz. No porque sus sentidos estuvieran agudizados, sino porque Iono era ruidosa. ¿Eh? ¿No es ese Iono? Mientras se preguntaba por qué ella estaba allí, Iono se acercó corriendo. Dito-chan, estoy aquí para atraparte. Ella estaba de pie junto a él, mirándolo desde lo alto. Jason levantó la vista y vislumbró su escote, temblando de pies a cabeza. Iono parpadeó, desconcertado. ¿Estás herido de la pelea? Jason respiró hondo y dio un paso atrás. Sabía exactamente por qué se había precipitado hacia él. Embelesada por su brillantez, ansiosa por acurrucarlo hasta que se durmiera. Bueno, ansiosa por atraparlo. Le preocupaba que si seguía levantando la vista de sus pies, perdería todo control y se rendiría en el acto. Luego hizo algo que nadie en el chat esperaba. Observó la expresión de ella metido en la bolsa de Iono, sin sentir nada. Sabía que estaba en pésima forma y que no podría ganar una pelea directa, pero también sabía que probablemente lo estaban transmitiendo a toda la red. Después de todo, Iono era el mega influencer de Paldea. No corrió. Estiró perezosamente su cuerpo gelatinoso, ladeó la cabeza hacia ella y adoptó una pose de ven a por mí. Justo cuando Iono inhalaba para lanzar la pelota, una voz humana masculina, perezosa y perfectamente enunciada, salió del Dito. Espera. Y Iono se quedó paralizada en medio del movimiento. La excitación sonrosada en sus mejillas se transformó en puro desconcierto. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Sigue siendo Paldea? Su pequeña boca se abrió, tan grande que cabía un Jason entero. Sus ojos morados amatistas se abrieron como platos. Lakpu se sobrecalentó. Detrás de ella, después de un instante de silencio, estalló la charla. ¿Soy sordo? ¿Ciego? ¿Loco? Esa voz salió del charco de gelatina morada. Dios mío. Habló. El Dito habló. Transmisor. Revisa su tipo. Eso no es un Dito, es una nueva especie. No me lo creo. Los Pokémon no hablan humano.
Debe ser un Streamer quien lo dobla para esta parte. Los ditos paldeanos están destrozados. ¿Pueden hablar y usar tácticas en solitario? Estoy reservando mi viaje a Paldea. La audiencia superó todos los récords históricos y siguió en aumento. Los costosos efectos especiales de regalo llovieron como una tormenta, inundando la pantalla. En una lujosa villa en algún lugar de Paldea, Nemona aferraba su teléfono rotón, observando sin aliento. En cuanto la familiar voz de Jason llegó por el altavoz, se levantó de un salto del mullido sofá. Su rostro radiante se contrajo con el escozor de una oportunidad perdida. Es él. Sabía que no lo había imaginado. Apretó el teléfono con fuerza. Ni hablar. Voy a buscar a ese Dito. Empacó sus cosas y se dirigió directamente a la zona de Yono. Esta vez sí que alcanzaré a ese Dito. Y con Yono mirando fijamente, aturdido, olvidándose incluso de lanzar la pelota, Jason aprovechó la oportunidad. Apareció en forma de Fletchling, le guiñó un ojo a la cámara de una manera muy humana y agitó un ala, como si quisiera despedirse de todo el chat. Cuando Yono finalmente reaccionó e intentó ordenar un bloqueo, ya se había elevado al cielo batiendo sus alas. Una voz arrastrada descendió desde arriba, perfectamente clara hasta el arroyo. No te enamores de mí. Solo soy una leyenda. Cuando gane dinero, seré el mayor donante de Yono. Las mejillas de Yono se pusieron rojas, la sorpresa se transformó en furia. Con las manos en las caderas y un dedo apuntando al cielo, hinchó las mejillas, furiosa, pero sin palabras. ¿El Dito y era su fan? Y Jason escapó. Dejó atrás a un Yono sacudido por el viento, un cazador de insectos que sollozaba hasta perder el sentido y un spam de chat sin credulidad. Yono miró fijamente el cielo vacío, luego su teléfono rotón, que se quedaba rezagado bajo el aluvión de comentarios y regalos, y suspiró con impotencia. Descuidada, dejó escapar a ese Dito. Una lástima. En ese momento, sonó su teléfono rotón. El identificador de llamadas. Gita. Yono respondió. La voz tranquila de Geeta se escuchó. Vi tu transmisión. Ese Dito es interesante. Yono resumió rápidamente lo sucedido. Por otro lado, Geeta guardó silencio un momento y luego fue directo al grano. Antes de luchar contra el C-Titán, el Dito se transformó en Glimet, ¿correcto? Sí, campeón, respondió Yono. El tono de Geeta se tornó pensativo. Hay Glimet en el área 0. ¿Es posible que este Dito venga del área 0? El corazón de Yono dio un vuelco. ¿Acaso el campeón estaba sugiriendo que Dito había huido del área 0? Enseguida se dio cuenta de que estaba de acuerdo. Explicaría sus tácticas de entrenador, su lenguaje humano y sus extrañas transformaciones. Pero continuó Geeta, con un hilo de desconcierto volviendo a su mente, eso plantea un nuevo problema. Su capacidad de transformación rompe las reglas conocidas, y su apariencia es indistinguible de la de un Dito común y corriente. No podemos determinar si se trata de una paradoja del pasado o de una paradoja del futuro. Es una paradoja que no hemos visto. Su voz se endureció. Yono, tómate esto en serio a partir de ahora. Enviaré gente a investigar. Y tú, siendo el primer líder de gimnasio en involucrarte de cerca y anunciarlo al mundo, debes mantenerte alerta. Si lo encuentras de nuevo, infórmamelo inmediatamente. La llamada terminó. Comentario 1. Votar capítulo 23. Capítulo 23. Observando más Pokémon, habían pasado varios días desde la transmisión al aire libre de Yono. Jason, la estrella de esa transmisión, ahora se movía discretamente por las montañas y la naturaleza. Su forma actual, nimble. De un negro intenso desde la cabeza a los pies, era el camuflaje perfecto cuando se agazapaba a la sombra de una roca. Jajai, saltando hacia adelante como un verdadero saltamontes, dejó escapar un profundo suspiro en su corazón. Sí, fue divertido divertirse ese día, pero sabía que probablemente mucha gente lo estaba buscando ahora. ¿Un Dito capaz de diseñar sus propias tácticas y hablar? Solo hay uno. Él. Podría haber escapado por otra vía en aquel entonces, pero por alguna razón, quería llamar la atención frente a Yono, asegurarse de que lo notara. Bromear un poco con Yono. Tal vez, una vez que se hiciera más fuerte, algo podría pasar entre ellos más adelante. Pero no entró en pánico. Con más entradas de Dex desbloqueadas, podía seguir transformándose en otros Pokémon, sin preocuparse por ser reconocido. En una cueva oculta, finalmente terminó la rutina de Dex del día, abandonó la transformación y se desplomó nuevamente en una gelatina púrpura tambaleante, comenzando su revisión diaria. Había logrado grandes avances últimamente.
más formas, instintos de batalla más fuertes. Para impulsar aún más su adaptabilidad, puso su mirada en Tinkatón. Tinkatón también es extremadamente práctico. Y Hada más acero. Justo el tipo que le faltaba. Hada más acero es casi perfecto. Inmune a dragón y veneno, resiste 9 tipos y solo es débil a tierra y fuego. Esto aumentaría enormemente su dispersión defensiva. Más importante aún, su artesanía, similar a la de un rompemoldes. Si desbloqueaba la entrada, podría fabricar por su cuenta, incluyendo la infraestructura. Construir un pequeño refugio en la naturaleza para protegerse del viento y la lluvia. Mucho más útil que las simples transformaciones. Esa mecanografía, más la utilidad, potenciaría tanto su capacidad de supervivencia como sus tácticas. Las estadísticas generales de Tinkatón no son muy buenas, solo 75 de ataque, pero su característico martillo gigatón impacta. Si no fuera por su mediocre ataque base, el daño de ese movimiento sería excesivo. Su desventaja. Solo danza de espadas para potenciar, sin control de velocidad, es fácil que te superen en velocidad y te conviertan en el objetivo. Pero para Jason, eso no era un problema. Podía cambiar de forma libremente, agarrar ventanas para potenciarlas con algo más y luego regresar a Tinkatón para un remate con martillo. Muy bien. Eres el siguiente. Y con un plan en mente, se movió. Utilizando lo que había aprendido, rastreó los hábitats donde podría aparecer la línea Tinkatink. Finalmente se fijó en las ruinas de un antiguo sitio minero abandonado hacía mucho tiempo en lo profundo de las montañas. Remoto, casi aislado del mundo, y según otros Pokémon, una gran mina de metal. Túneles, vías y piezas de maquinaria abandonadas por doquier. El paraíso perfecto para la familia Tinkatink. Cuando llegó, ya estaba anocheciendo. El atardecer doró el óxido y la desolación con una lámina de oro. No se apresuró. Tras una breve meditación, su cuerpo se retorció y se convirtió en un engranaje redondo, ordinario y oxidado. Clic. Se subió a una cinta transportadora abandonada y comenzó a observar. Es más seguro convertirse en algo inanimado. Después de todo, la familia Tinkatink es conocida como pequeños herreros violentos. ¿Quién iba a saber si verían a un Pokémon extranjero y empezarían a blandir martillos? Dim dim y clan clan y, al poco tiempo, se oyeron golpes rítmicos de metal desde lo más profundo de las ruinas. Miró. Junto a una pequeña montaña de chatarra, varias pequeñas figuras rosadas blandían diminutos martillos, golpeando el metal con todas sus fuerzas. Tinkerbell. Junto a ellos se encontraba una figura ligeramente más grande, también de color rosa, con una sola cola de caballo y sujetando un enorme martillo. Tinkatuf. Como un capataz estricto, supervisaba el Tinkatink en acción. Los encontré. El corazón de Jason dio un vuelco. Entonces se dio cuenta de que era más complicado de lo que pensaba. En el instante en que comenzó a observar, la cola de caballo de Tinkatuf se levantó de golpe. Giró bruscamente y sus ojos, como reflectores, apuntaron hacia su posición. Jason contuvo la respiración y tocó el equipo sin vida. Después de una larga mirada, el Tinkatuf pareció no encontrar nada extraño y se dio la vuelta. Pero el corazón de Jason se hundió. Tan sensible, parece fuerte. Estaba hiperalerta ante cualquier olor o cambio metálico en su territorio. Si su intención de observar se agudizaba, aunque fuera un poco, lo notaba de inmediato. Inseguro de su potencia de combate exacta, y con varios Tinkatink cerca, descartó la idea de acelerar el progreso luchando. Un montón de martillos a la vez. Sería aplastado. Lo que hizo que su Tinkatink Dex avanzara lentamente y con gran dolor. Nimble Tinkatink Dex completado. 0,1% y 0,5% y a este paso estaré aquí hasta el fin de los tiempos. Hizo una mueca. Mientras intentaba descubrir algo, se dio cuenta de que las ruinas estaban más animadas de lo esperado. Desde detrás de un montón de basura flotaba una esfera translúcida y sonriente envuelta en gas púrpura. Un Gastly. Parecía solitario y aburrido. Vagó sin rumbo por el lugar y entonces su mirada se posó en el tintineante Tinkatink. Una sonrisa traviesa se dibujó en su rostro. Cuando el Tinkatuf se hizo a un lado para recoger metal, Gastly flotó silenciosamente detrás de un Tinkatink. Entonces su larga lengua salió disparada y flameó el pequeño martillo recién forjado y aún tibio. ¿Timbre? El Tinkatink se congeló, miró hacia abajo a su martillo ahora empapado de baba, y luego dejó escapar un chillido ensordecedor. Dim dim dim. Campanilla. El capataz Tinkatuf explotó en el momento en que oyó el grito.
Agarró su martillo gigante y, sin decir palabra, cargó contra el Ghastly. Ghastly soltó una carcajada. ¿Qué? Y se disolvió en un vapor púrpura, desapareciendo entre las sombras de las ruinas. Bueno, ahora, incluso hay un Pokémon fantasma aquí. Comentario. Votar capítulo 24. Capítulo 24. Te elijo a ti, Ghastly. Después de que el Tinkatuf saliera corriendo a perseguir a Ghastly, Jason no se apresuró a observar al Tinkatink. Usó la ventana para explorar los alrededores. Si se topara con un Tinkatón más débil y aislado, vencerlo aceleraría mucho su progreso de Dex. Cuando rodó silenciosamente hasta el centro de las ruinas, se topó con la tercera especie que vivía allí. Era un antiguo espejo color bronce, con la superficie grabada con motivos rituales similares a los de un tótem. Bajo el resplandor del atardecer, reflejaba una luz fría y misteriosa. Flotaba inmóvil en la cima de un montículo hecho enteramente de mineral de metal en medio de las ruinas. Bronceador. Como jugador veterano en su vida pasada, por supuesto que lo reconoció. Su tipo dual acero/psíquico le otorgaba excelentes resistencias. Flotar en el aire significaba que ignoraba tierra, una debilidad fatal habitual. Desde cualquier ángulo, era un hueso duro de roer. El corazón de Jason se hundió. No parecía fácil meterse con este. Podía sentir su presencia. Aunque no había evolucionado, no parecía débil, y el aura que emanaba era claramente más fuerte que la del Talonflame contra el que había luchado. Al mirar más de cerca, notó que el bronzor parecía estar protegiendo algo. El montículo de mineral debajo de él, lleno de metal de primera calidad. Justo cuando estaba considerando una retirada táctica, ese travieso Ghastly apareció nuevamente. Aparentemente no había aprendido la lección tras ser perseguido por Tinkatuf. Seguía actuando como si mientras corra lo suficientemente rápido, nadie podrá atraparme. Deambuló por las ruinas. Cuando notó la brillante colina de mineral, la curiosidad venció al miedo. Riéndose entre dientes, con la lengua fuera, intentó acercarse para ver qué tesoro podría haber allí. Justo antes de que cruzara hacia el rango del montículo, el bronzor que había permanecido inmóvil como una estatua de repente brilló con una luz psíquica cegadora, opresiva con fuerza mental. Un pulso invisible de telequinesis, como un cañón de aire supercomprimido, se estrelló contra Ghastly. Ya. Su cuerpo translúcido se retorció violentamente mientras chillaba, y salió despedido como una pelota aplastada por una mano invisible. Cayó y huyó de nuevo entre las sombras. Un golpe. Solo un golpe para destrozar al mismo Ghastly que había arrasado con Tinkatin, que incluso había escapado de Tinkatuf. En ese momento, llegó el Tinkatuf, empuñando el martillo, jadeando. No vio a Ghastly, pero su mirada se fijó al instante en el reluciente montículo de mineral. La codicia y el deseo estallan en sus ojos. Esa colina estaba repleta de material de forja de martillo de primera calidad, cientos de veces mejor que la chatarra que encontraban en las afueras. Se lo tragó. Ya que estoy aquí, no puedo irme a casa con las manos vacías, ¿verdad? Con cautela, extendió la mano para sacar el trozo más pequeño del mismo borde. De repente, una brillante luz psíquica brilló de nuevo desde Bronzor. Sin siquiera girarse, apuntó al Tinkatuf. Una poderosa fuerza telequinética lo presionó, obligando al capataz a retroceder, frunciendo el ceño y luego a rendirse a regañadientes. Jason lo asimiló todo. Ahora lo consiguió. Entre estas ruinas silenciosas se esconden corrientes subterráneas agitadas. Su mente dio vueltas a través del estado del tablero. Interesante. Su mirada recorrió a los tres grupos. Sabía que con su fuerza actual no podría contenerlos a todos. Maximizar la entrada de Tinkatin que era casi imposible. Si no hay ningún incidente y crea uno. Solo con el caos aquí podría acelerar su trabajo de Dex. Necesitaba un punto de partida. ¿A quién elegir? Su mirada se posó en un rincón de las ruinas. El Ghastly Bronzor que acababa de ser aplastado estaba escondido detrás de un tubo de acero roto, trazando tristemente círculos en el suelo con su lengua, irradiando amargo resentimiento. Al mirar a esa cosita cobarde y problemática, se me ocurrió una idea. Parece que Ghastly es el blanco más fácil. Comienza agarrando su entrada y luego jejeje. Y una vez que Bronzor se quedó quieto nuevamente, Jason se deslizó detrás de la tubería rota. Y la risa de Ghastly sonaba como si estuviera llorando. La cara de Jason se contrajo. ¿Se ríe o solloza? Perdido en su propia penumbra, Ghastly nunca se dio cuenta de que el engranaje a su lado se había convertido nuevamente en un dito. Estaba solo.
Solo quería alguien con quien jugar. Mientras se revolcaba, una criatura gelatinosa y de color púrpura apareció en silencio. Ghastly parpadeó. En sus ojos de media luna, llenos de rencor, brilló una chispa de curiosidad. ¿Qué es eso? ¿Un nuevo Pokémon en mi territorio? Al ver una cara nueva, sus instintos de troll entraron en acción. Era hora de dar la bienvenida al recién llegado. ¿Qué? Se abalanzó hacia adelante e hizo una mueca. La boca se abrió de par en par mostrando los colmillos, la lengua se abalanzó y la energía fantasmal se derramó en una amenaza. Cara de miedo. Pero la reacción de Jason lo dejó estupefacto. La gelatina morada simplemente se quedó mirando, luego inclinó lentamente su cabeza. Sus ojos, como puntos de sésamo, parpadearon. Puramente inocentes. Una sola inclinación de cabeza hizo estallar el horror cuidadosamente construido como si fuera un globo. ¿Qué? El rostro fantasmal se desplomó y volvió a la normalidad. La confusión se extendió por su rostro. Claro. Mi acto de miedo sigue siendo horrible. No puedo asustar a nadie. Mientras se marchitaba, Jason habló. ¿Qué estás mirando? Comentario cero comentario. Votar capítulo 25. Capítulo 25. Amigo. Ghastly parpadeó. Desde que nació en estas ruinas, cada criatura que conoció lo trató como aire o como un enemigo, siempre con disgusto. Esta fue la primera vez que alguien estuvo dispuesto a hablarle como a un ser normal. De golpe, la queja y la emoción le inundaron el pecho. Las palabras que había reprimido estallaron como una presa al romperse. Flotó junto a Jason y, a la velocidad de una ametralladora, le contó todo lo que sentía. ¿Qué? ¿De verdad me hablarás? ¿Y no me odias? Antes de que Jason pudiera responder, Ghastly se abalanzó sobre él. Sentía que tenía mucho que decir. Por fin tengo un amigo. Amigo, ¿no lo sabes? Yo encontré este lugar primero. Pero un día aparecieron esos enanos rosados. Se comportaron como si fueran los dueños. Lo dejé pasar. Soy generoso. Pensé que habría más vecinos animados, así que intenté jugar con ellos. ¿Y qué pasó? Esa berserker rosa de 2 coletas me llamó ladrona. ¿Qué? Solo le lamí el martillo una vez, y me persiguió con ese mazo gigante. Mientras hablaba, Ghastly seguía girando, intentando mostrar lo grande que era el martillo. ¿Y esa placa de metal con cara de muerto? Exclamó, temblando de ira. Peor aún. Dijo que soy una porquería. La última vez solo quería ver qué chatarra brillante custodiaba. Sin preguntas, me inmovilizó contra la pared con fuerza psíquica y me dejó en carne viva. Ahora, cada vez que me ve, me ataca. Jason escuchó en silencio, dejando que el fantasma parlanchín se desahogara. Ahora lo entendía. Ghastly había vivido aquí, otros irrumpieron y lo hostigaron. Gente peligrosa. Cuando Ghastly finalmente se cansó y se quedó flotando a un lado, secándose las lágrimas con la lengua, Jason habló. El momento era oportuno. ¿Quieres venganza? Se saltó la comodidad y dejó caer un cebo irresistible. ¿Qué? Ghastly hizo una pausa. ¿Quieres que ese maníaco rosado que blande el martillo aprenda lo que se siente cuando alguien juega con él? ¿Quieres golpear esa placa de hierro contra la tierra y molerla? Bajo la mirada confusa de Ghastly, Jason comenzó el espectáculo. Un destello. Ditto se convirtió en Mausolt. 4 pequeños ratones blancos realizaron una combinación deslumbrante frente a Ghastly, mostrando una velocidad vertiginosa y una agresividad increíble. Antes de que se recuperara, Jason cambió de nuevo. Y una vez más, cada vez un nuevo Pokémon. A Ghastly le daban vueltas la vista. Un solo pensamiento le llenaba la cabeza. Hacer amigos. Ser amigo de Jason significaba tener muchos amigos nuevos, ¿verdad? Sé mi amigo y te ayudaré. Jason regresó con Ditto y, lleno de confianza, le expuso su plan al fantasma asombrado. Nos unimos y los expulsamos a todos. Luego tú mandas. Y Ghastly quedó completamente cautivado por la exhibición. Nunca imaginó que podría enfrentarse a Bronzor. Creía que ser intimidado era su destino. La llegada de Jason fue un rayo de luz. ¿Qué? Hagámoslo. Gritó de emoción, con el cuerpo temblando, y luego se lanzó hacia adelante para frotar su ser gaseoso por todo su cuerpo. Estaba dentro. Ante el sí de Ghastly, Jason sonrió. Hacerse amigo de Ghastly significaba más información sobre Tinkatink y un avance más rápido en el Ghastly Dex. Había aprendido con Mausolt. Una vez que una especie te acepta como uno de los suyos, el progreso en el Dex se acelera. Bien. Primero, infórmame sobre esta zona para que pueda planificar tu venganza. De acuerdo. Ghastly giró alegremente y luego miró hacia atrás.
Ah, llámame Gast. Me puse mi nombre. ¿Tienes un nombre? Si no, Gast te lo puede dar. Jason parpadeó. Este sí que era diferente, se nombraba solo. Raro. Pensó y luego dijo. Llámame Jason. ¿Jason? Gast pronunció el nombre. Le pareció un poco extraño, pero lo grabó en la memoria. Se sumergieron en tácticas para inmovilizar a Bronzor contra el suelo, mientras Gast escuchaba absorto. Cuando el cuerpo de Jason se estremeció de repente, sus sentidos agudizados captaron un extraño pulso de energía que se acercaba desde lejos. Esperar. Interrumpió a Gast. Algo viene. Escóndete, ahora. Aunque confundido, Gast confió absolutamente en él y se fundió con las sombras de la esquina. Jason volvió a convertirse en un engranaje anodino. Apenas se habían escondido cuando 3 figuras amarillas y de aspecto tonto aparecieron marchando al unísono. Se le encogió el corazón. ¿Hipnosis? ¿Qué hacen aquí? Más extraño aún. Cada hipno sostenía cuidadosamente varias cucharas de metal relucientes en sus manos. El trío ignoró todo y caminó directamente hacia la colina de mineral que custodiaba Bronzor. ¿Y el Bronzor que siempre flotaba como una estatua sobre el montículo? Al ver al himno, no atacó como lo hizo con Gast y Tinkatuf. Cayó suavemente. Los 3 himnos se detuvieron ante Bronzor y respetuosamente presentaron las cucharas. Bronzor los tomó con telequinesis. Y entonces, para desconcierto de Jason y Gast, su cuerpo estalló con una oleada de poder psíquico abrumador. VMM. Toda la montaña de mineral de metal, formada por innumerables rocas de primera calidad, se levantó lentamente bajo su mente. El suelo tembló. Jason sintió un vuelco en el estómago. Este poder eclipsaba al que había usado contra Gast y Tinkatuf. No había sido tan grave antes. Luego, algo aún más extraño. Después de levantar todo el montículo, Bronzor dejó caer casualmente las 12 cucharas del himno debajo de la pila. Una vez hecho esto, volvió a colocar la montaña en su lugar. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 26. Capítulo 26. Es hora de actuar. Los 3 himnos mantuvieron su postura extremadamente baja, casi servil. Uno, claramente el líder, levantó cautelosamente la cabeza y le preguntó a Bronzor en tono adulador. El jefe nos mandó a preguntar, ¿esa cosa aún no está terminada? Bronzor no respondió de inmediato. Simplemente fijó su mirada en el himno que hablaba. Una presión psíquica invisible se apoderó de himno de inmediato. Su cuerpo se sacudió. Agachó inmediatamente su gran cabeza, temblando tan fuerte que apenas se atrevió a respirar. Solo entonces Bronzor respondió perezosamente y con tono arrogante. ¿Cuál es la prisa? ¿Crees que es fácil? Solo hay que hacerlo y listo. No es tan fácil de producir. Y además, regresa y dile a tu jefe, el que solo sabe dar la lata, que envíe más mano de obra para reunir materiales. Si hay suficientes, simplemente agarraré a esos enanos rosados que están cerca y los usaré como mano de obra. Con su ayuda, la probabilidad de éxito podría ser un poco mayor. El himno meneó la cabeza como un pollito picoteando. Sí. Entendido. Diré tus palabras con exactitud. Pues lárgate, dijo Bronzor con voz fría. No te quedes por aquí perturbando mi descanso. Los 3 himnos salieron corriendo como si hubieran sido perdonados, huyendo a una velocidad que no correspondía en absoluto a su aspecto tonto. Y solo después de que se fueron, Bronzor flotó de regreso a la cima del montículo de mineral. Miró hacia abajo y entonces su cuerpo volvió a encenderse con una aterradora oleada de poder psíquico. VMM. Toda la pequeña montaña que había debajo quedó envuelta. Las cucharas encajadas bajo el montículo comenzaron a doblarse poco a poco bajo el peso combinado del mineral y la fuerza psíquica de Bronzor. Al poco tiempo, la cuchara no pudo soportarlo más y se partió en 2. La energía psíquica que lo cubría desapareció inmediatamente. A su alrededor había innumerables cucharas más, rotas de la misma piedra. Y desde una sombra cercana, Jason observaba cada segundo. Al ver el campo psíquico ondulante alrededor del montículo, chasqueó la lengua. Aún no ha evolucionado, y es tan fuerte, ¿qué pasa si evoluciona? Una punzada de cautela le invadió el corazón. Esto era mucho más profundo y aterrador de lo que había imaginado. Gast emergió de las sombras junto a él, con su cuerpo translúcido temblando de miedo. Incluso su risa que era débil y entrecortada. Miró a Jason, nerviosa. Jason, quizás no nos vengamos. Esa cosa parece muy fuerte, Jason negó con la cabeza. Sí, el poder psíquico de Bronzor era absurdo, pero aún no había evolucionado. Si no ha evolucionado, no está en su apogeo.
Eso significa que puede ser derrotado. ¿Qué pasa, Pikachu? ¿Escalado infinito? Por favor. No iba a echarse atrás. De hecho, la conversación que había escuchado solo agudizó su curiosidad. ¿Qué es eso que están haciendo? ¿Necesita tanto material, y hasta quieren a Tinkatin como mano de obra? Entonces, los Pokémon salvajes suelen estar tan ocupados. Se giró hacia Gast, casi un fantasma asustadizo. ¿Qué hay que temer? Dije que te ayudaría de vengarte. No me desdigo de mi palabra. Presionó para obtener detalles sobre los hábitos de Bronzor y su grupo de movimientos. Una vez que tuvo lo que necesitaba, reformuló el plan. Y después de examinar el lugar, él y Gast se trasladaron a un estrecho pasaje formado por dos hornos enormes. Jason primero giró hacia Glimetti, desde la cubierta de la entrada, colocó Steel Rock. Desafortunadamente, Bronzor obviamente usaba levitación. Púas tóxicas y movimientos similares con púas no lo afectaron. Una vez realizada la instalación, le hizo un gesto con la cabeza de Gast. Vamos, Gast. Es hora de tu actuación. ¿Qué? Déjamelo a mí. Con cara de valiente, Gast flotó hacia Bronzor. Oye, cara de hojalata, ven a pelear conmigo. Ella calculó la distancia, asegurándose de que Bronzor no pudiera golpearla con movimientos psíquicos desde allí, luego se burló más fuerte. Bronzor entrecerró un ojo y me miró fijamente. Ahora mismo estaba concentrado en envolver las cucharas bajo el montículo con fuerza psíquica para compensar el peso. No quería que este molesto Gastly interrumpiera su trabajo. Lárgate. No me hagas golpearte, espetó. Al verlo solo regañar y no golpear, Gast se volvió aún más atrevido y le puso una cara grotesca. Bronzor la ignoró en el momento en que terminó de ladrar, tratándola como aire. Inflamado y molesto, Gast se escabulló de nuevo hacia Jason. No responde. No puedo hacer nada. Jason suspiró y luego le dijo. Parece concentrado en su proyecto. Intenta reírte para despistarlo. Gast ladeó la cabeza. Mi risa es tan dulce, ¿cómo podría distraer a alguien? Jason se quedó sin palabras. ¿Quién te dijo que es dulce? Ante su insistencia, ella se acercó de mala gana al montículo otra vez, murmurando. Jason es incluso peor que yo, mi risa es obviamente adorable, ¿cómo podría molestar a alguien? Aún así, ella hizo lo que le dijeron y comenzó a reírse alrededor del montículo. ¿Qué tilde? Y bajo esa risa, Bronzor se inquietó. Incluso el agarre psíquico bajo el montículo empezó a flaquear. Finalmente, varias cucharas se rompieron en rápida sucesión cuando su control se resbaló y el peso las aplastó. Esta vez, Bronzor perdió los estribos. Se volvió hacia Gast y estalló con un pulso psíquico salvaje. Al darse cuenta de que la predicción de Jason había acertado, su risa lo había enfurecido, Gast se quedó en blanco. No tiene ningún sabor y nadie aprecia mi dulce risa y molesta o no, en el momento en que sintió esa oleada violenta, el pánico se disparó. Estoy perdido. Si no corro, estoy perdido. Ayúdame, Jason. Comentario 1. Votar capítulo 27. Capítulo 27. Luchando contra Bronzor. Gast no lo dudó ni un segundo. Se dio la vuelta y salió disparada, aprovechando hasta la última gota de la ventaja de velocidad de Gastly. Detrás de ella, el enfurecido Bronzor corrió tras ella como un destello de bronce, implacable. Una persecución, una huida, llegaron al pasaje donde Jason había tendido su trampa. En el instante en que Bronzor entró al corredor, golpeó la Steel Rock. Grieta. Las piedras dentadas perforaron su caparazón de bronce con un ruido sordo. El daño fue prácticamente insignificante. Apenas un rasguño. Pero Bronzor todavía se detuvo. ¿Por qué hay Steel Rock aquí? ¿De verdad crees que una trampa tan insignificante puede hacerme daño? Flotando en el estrecho conducto de chatarra, Bronzor miró fijamente a Gastly que rebotaba frente a él con manifiesto desprecio. Parece que no te golpeé lo suficientemente fuerte la última vez. La burla descarada destrozó el orgullo de Gast por haberla provocado. Su cuerpo translúcido se estremeció de ira. Incluso su risa que se volvió estridente. Eres demasiado dominante. Chilló, señalando a Bronzor. Este es mi territorio. Me lo robaste, e incluso cuando paso por aquí me vences sin motivo. Hoy peleo contigo. Bronzor solo respondió, sin prisa. Eres demasiado ruidoso. Ve a tomar una siesta. Lo mejor es no despertar nunca. Antes de que las palabras terminaran, sus ojos brillaron con energía. Hipnosis. Una ola de fuerza psíquica somnolienta se apoderó de Gast. ¿Qué? Tomado por sorpresa, Gast sintió una marea de somnolencia inundar su cabeza.
Su cuerpo se balanceaba y sus párpados pesaban. Desde las sombras, Jason casi escupió sangre. Tienes que estar bromeando, un ejemplo clásico de malo, pero le encanta trollar. Despotricó para sí. Hacer muecas, cambiar el juego mental, claro, eres muy bueno en eso. Pero en una pelea real tu sentido del combate es pésimo. Toda tu reserva de movimientos y no usas ninguna. ¿Qué logras con insultos, exactamente? Sabía que si no actuaba ahora, Bronzor podría acabar con ella para siempre. Ladró. Gast. Burla, ahora. Medio aturdida, reaccionó reflexivamente a la orden como si fuera un balde de agua helada. ¿Qué? Ella se sobresaltó, obligó a retroceder el sueño y disparó un pulso negro de energía al Bronzor que aún seguía lanzando hechizos. Puya. A Bronzor no se le había ocurrido traer refuerzos. No esperaba un contraataque y no se estaba defendiendo. La onda oscura dio en el blanco. La hipnosis se interrumpió, y bajo el efecto de provocación, no pudo usar movimientos de estado por un tiempo, solo ataques. ¿Quién está ahí? Gruñendo cuando su configuración fue arruinada, la mirada helada de Bronzor se clavó directamente en el escondite de Jason. No más escondites. Él brilló Sunkerna Fletchling. Los movimientos de mejora tienen temporizadores. Para conservarlos, esperó a que Gasta trajera a Bronzor y luego usó crecimiento como Sunkern. Quería más acumulaciones, pero Gast lo obligó. Batió sus alas y las llamas rugieron sobre él mientras avanzaba como una mancha roja. Carga de llamas. Al atacar, no se olvidó de dirigir a Gast. No te congeles. Lame. ¿Qué, en ello? Ella se abalanzó, lanzando su lengua y lanzando un aura fantasmal y gélida hacia la cara del espejo. Convirtiendo su calma sin rasgos distintivos en una mueca de desprecio, Bronzor decidió aplastar primero al repugnante lamedor, sin siquiera mirar a Jason. VMMM. Confusión. Un pico de fuerza psíquica golpeó a Gast en medio de una embestida, arrojándola como un proyectil contra la pared del pasillo. Al mismo tiempo, Jason se estrelló contra una barrera invisible. Un muro de fuerza que lo inmovilizó en plena embestida. Intentó atravesarla, pero la presión psíquica era mucho más fuerte de lo esperado. No logró avanzar. Maldita sea. ¿Tan fuerte es esta telequinesis? En un instante, volvió a gritar. Gast. Ahora, venganza. Aturdida por el impacto, apretó los dientes a pesar del dolor. Un destello feroz brilló en sus ojos. Una energía negra y rencorosa brotó de ella mientras se abalanzaba de nuevo, la venganza se duplica en poder justo después de haber sido golpeado. En el instante en que Bronzor dividió su enfoque para lidiar con el golpe de Gast, los ojos de Jason brillaron. Atacó con fuerza, apuñalando a través de la pared psíquica en un ángulo perverso. Y junto con la venganza de Gast, su cuerpo en llamas se estrelló contra Bronzor. Auge. Ambos impactos impactaron de lleno al mismo tiempo. Bronzor crujió. Las grietas se extendieron por su caparazón de bronce. Jason no se quedó. Rodó en un círculo cerrado y golpeó a Ember, lanzando unas lenguas de fuego abrasadoras hacia Bronzor antes de abrir distancia. Jason. Eres increíble. Gast, al ver a Bronzor herido y tambaleándose, se acercó a él con los ojos brillantes de una adoración manifiesta. Cuando le había prometido venganza, ella aún estaba nerviosa. Parecía una gelatina blanda, poco convincente. Le preocupaba que Bronzor lo aplastara hasta convertirlo en una alfombra morada con un solo pensamiento. Ella no esperaba que él fuera tan fuerte y que la entrenara en medio de la pelea. Vendido. Riéndose, se dirigió hacia el Bronzor caído para cobrarse su propia venganza. Pero justo cuando ella se acercaba, ¿qué? Un grito de terror y ella se dio la vuelta rápidamente, corriendo detrás de Jason más rápido de lo que había corrido antes. Él podía sentirla temblar fuertemente. ¿Qué es? Antes de que pudiera procesarlo, un aura aplastante detonó desde Bronzor, VMMM. El Bronzor derribado se tambaleó y volvió a elevarse en el aire. Una luz blanca cegadora surgió de su interior, inundando el estrecho pasaje como si fuera luz del día. Jason no había imaginado esto, no ahora. Estaba evolucionando. Comentario cero comentario. Votar capítulo 28. Capítulo 28. Tinkatuz se sumó al caos. En ese estrecho pasillo, una luz blanca cegadora explotó desde Bronzor, tan intensa que tanto Jason como Gast cerraron los ojos con fuerza por reflejo. Una presencia psíquica aterradora se apoderó de ellos. Dentro del resplandor, el cuerpo plano y discoidal de Bronzor se retorció en una violenta metamorfosis. Su forma se alargó y se hinchó. El antiguo caparazón de bronce se engrosó.
Ya no era un espejo, pero una campana colgando. Bronceado. Cuando la luz se desvaneció, el Bronzong evolucionado flotaba en el aire, silencioso e inmenso. Su cuerpo era varias veces más grande, casi obstruyendo el paso. Una presión psíquica mucho más fuerte que antes emanaba de él. Que ouch, 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 ouch. El más débil, Gast, ni siquiera pudo resistirse. Dejó escapar un grito y fue lanzado hacia atrás como si hubiera recibido una bofetada de un gigante invisible, estrellándose con fuerza contra la pared del fondo. Peor aún. Cada grieta y herida que Jason y Gast le habían infligido a Bronzor desapareció bajo el torrente de energía que trajo consigo la evolución. En un abrir y cerrar de ojos, quedó como nuevo. Polla. Un profundo tañido resonó en el cuerpo de Bronzong. Una oleada de fuerza mental estalló, destrozando todas las rocas sigilosas que Jason había colocado. Al despejar el campo, la superficie de Bronzong pareció curvarse en una mueca de desprecio casi humana. Con un pensamiento, piedras afiladas surgieron también bajo Jason y Gast, roca furtiva. ¿Te gusta poner trampas? Les resonó su voz impasible en el cráneo. Entonces podrás disfrutar de que te pinchen. Flotando arriba, los miró con una mirada muerta y fría, como si fueran objetos, no seres. Esto es malo, pensó Jason, recurriendo a todo lo que sabía sobre Bronzong. Como Bronzor, los golpes psíquicos ya eran terribles. Ahora, tras la evolución, tanto las defensas como el ataque especial habían aumentado drásticamente. Era otro nivel. ¿Cómo combatir esto? No hubo tiempo para dudar. Dejó caer a Fletchling y se transformó en Mausolt. Poner en orden. 4 pequeños ratones sacaron escobas y barrieron la Steel Rock de Bronzong como si nada. Resplandores anaranjados florecieron sobre ellos mientras el ataque y la velocidad aumentaban. Pero justo cuando terminó, Bronzong terminó su canto. De la boca de la campana, como una boca abierta, surgió una esfera compacta de energía metálica de color plata resplandeciente. Cañón flash. Auge. Un grueso rayo plateado atravesó el aire con un aullido cortante, lanzándose directamente hacia ellos. Jason, ¿qué hacemos? Gast sintió que su cuerpo se debilitaba. Se apretó contra él, intentando calmarse. Mirando a los 4 ratones frente a ella, solo podía depositar sus esperanzas en él. Sujétame. En cuanto habló, ella le agarró la cola a un ratón adulto. Lo pillé. TSSS, hizo una mueca. Esa mordida, la cola se quedará calva si esto sigue así. Se lanzó a toda velocidad por el pasillo, pequeño cuerpo, gran velocidad, esquivando el alcance del cañón. Por donde pasaba el rayo, tanto la piedra dura como los restos de aleación especial se derretían como mantequilla. Incluso con orden y la anterior mejora de carga llameante, su velocidad superó sus límites. Sin embargo, contra un barrido apocalíptico que abarcaba casi toda la pantalla, su elegante juego de pies se sentía inútil. Gast quedó aún más atrapado por la escritura y la potencia bruta de Bronzong. Solo pudo morderlo y no soltarlo. Él la vigilaba mientras esquivaba, negándose a dejar que el rayo la alcanzara. Jason. No puedo aguantar más. Gimió. Cállate y espera. Ladró. Entonces Bronzong se cansó del juego de golpear topos. El destello cesó. Todo su cuerpo se iluminó con una oleada psíquica aún más aterradora. Es hora de ponerse serios. Polla. Extrasensorial, no, psíquico. Un peso inmenso e informe se estrelló contra el pasillo. Jason y Gast se bloquearon, cada movimiento se ralentizó, como si se hubieran hundido en un lodo sin fondo. Esto fue todo. El último golpe. Se le encogió el estómago. Y luego, sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Martillazos metálicos se oyeron desde el flanco, uno tras otro. Atrayendo la atención de Bronzong chasqueando hacia los lados. La presión disminuyó. Jason y Gast respiraron hondo. Miraron y vieron una figura rosada que entraba marchando, destrozando una barandilla rítmicamente con un pesado martillo al acercarse. El ritmo tenía peso, una intimidación, un golpe de botella contra los barrotes. Oh, no, y encogido tras Jason, Gast dejó escapar un gemido aún más desesperado. ¿Doble equipo? ¿Ahora? No pudimos con uno, y aparece otro. Estamos acabados. Jason, quizás deberíamos escapar. Jason la miró de reojo, pero no dijo nada. A pesar de todas sus provocaciones, ella no se había marchado. Él no se lo esperaba. Miró hacia atrás, hacia el portador del martillo que surgía del polvo. Tinkatuf. Un Bronzong ya los estiró. Agregando un Tinkatuf desconocido encima, sombrío.
Mientras se preocupaba por cómo salir con vida de allí y de su fantasma peso muerto, Tinkatuf hizo algo que nadie esperaba. Ella movió su única cola de caballo. Sus brillantes ojos se desviaron del pararapiento hacia Bronzong, y se quedaron allí. Luego ella se movió. El diminuto marco explotó con una velocidad y una potencia que desafiaban su tamaño, como una bala de cañón rosa dirigida hacia Bronzong, con el martillo en alto y la mira fija en la campana. Jason. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Gast. ¿Qué? No, ¿vienes por mí? Bronzong. Zon. Esta lleva demasiado tiempo martillando metal. Ahora martilla todo lo que ve. Comentario cero comentario. Votar capítulo 29. Capítulo 29. Derrotando a Bronzong. Tinkatuf ignoró las miradas inquietas de Jason y Gast. En sus brillantes ojos solo había un enemigo ahora. Bronzong. Ella levantó el enorme martillo sobre su cabeza como si no pesara nada. Campanilla. Con un grito agudo, Tinkatuf se abalanzó. Golpe brutal. Un aura visible de color negro rojizo recorrió su cuerpo. En ese instante, su diminuto cuerpo irrumpió con un poder completamente incongruente con su tamaño. Ella se apresuró a entrar. El martillo gigante giró como un ciclón desbocado, dejando una mancha de imágenes residuales en el aire mientras lo golpeaba una y otra vez contra el cuerpo de Bronzong. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Los fuertes impactos se oyeron una y otra vez a través del estrecho pasaje. Ante esa tormenta de golpes, el recién evolucionado Bronzong solo pudo agacharse por un momento, con su cuerpo y su fuerza psíquica lanzados a la pura defensa. Pero Brutal Swing, a pesar de toda su ferocidad, consume la resistencia. Cuando el ataque de Tinkatuf flaqueó por un instante debido al agotamiento, Bronzong aprovechó la oportunidad. Polla. Una oleada de fuerza mental estalló y se estrelló de lleno contra Tinkatuf. Ella gruñó. El pequeño cuerpo, con martillo y todo, salió despedido como un proyectil por el empujón psíquico de Bronzong y se estrelló no lejos de Jason y Gast. Intercambiaron miradas, todavía sin saber qué pensar de ella. Entonces, Tinkatuf, que había quedado derribada, se puso de pie de un salto, ni siquiera miró a Bronzong ni se giró para gritarles. ¿Sigues mirándome? No puedo con esto solo. Jason. Y Gast. ¿Qué? En ese momento, ambos lo entendieron. Ella era una aliada. Lo siento. Jason respondió con brusquedad y no dudó más. Controlando los 4 cuerpos de Mausol, se desplegó, rodeando a Bronzong desde 4 ángulos. Gast soltó una carcajada, se convirtió en humo púrpura y corrió tras él para acosar a Bronzong desde las sombras. Con un compañero fuerte, la presión sobre Jason se redujo notablemente. Y los instintos de combate de Tinkatuf eran realmente agudos. No necesitaba órdenes. Curtida en la batalla, se pegó a Bronzong como una lapa, golpeándolo de frente con ese martillo aparentemente imparable. Jason, mientras tanto, aprovechó la agilidad de Mausolt para golpear desde los puntos ciegos de Bronzong una y otra vez. En cuanto a Gasti, ella puso el furtivo en furtivo, escondiéndose detrás de Jason y apareciendo de vez en cuando para hacer una mueca o ensuciar la campana con un lametón repentino. A pesar de su brutalidad, Bronzong empezó a flaquear ante el triple ataque. Las grietas se multiplicaron en el pesado armazón de bronce y sus movimientos se ralentizaron. Ahora. Una chispa brilló en los ojos de Tinkatuf. Levantó una enorme roca del suelo y la lanzó hacia la parte superior de la campana de Bronzong, con la gracia de un swing de golf. Roca aplastante. Instintivamente, Bronzong lanzó su fuerza psíquica para bloquear la roca entrante. Y Tinkatuf ya estaba por encima de eso. Toda su fuerza se vertió en el martillo gigante mientras lo dejaba caer sobre la roca que estaba encima de la corona de Bronzong. Sonido metálico. Otro impacto estremecedor. El golpe impactó de lleno en la parte superior de la campana. Bronzong chilló, tambaleándose por el vértigo a causa de la violenta conmoción. Gast hipnosis. En el momento justo, Gast emergió de las sombras y lanzó hipnosis. Aturdido y desenfocado, Bronzong se desplomó en el sueño sin oponer resistencia. Ahora. Jason se abalanzó sobre la ventana perfecta con un remate de tipo siniestro. Batir. Al activar el movimiento, la silueta imponente de Tinkatuf y la sonrisa maliciosa de Gast brillaron como imágenes espectrales que se fundían con su ataque. Cada golpe de Jason transmitía sus ecos. Una fuerza triple entrelazada. Y, como movimiento siniestro, impactó el tipo psíquico de Bronzong e infligió el doble de daño. Polla. Despertado por el dolor, Bronzong dejó escapar un gemido.
El caparazón de bronce, antes inflexible, ahora estaba cubierto de densas grietas. Finalmente herida, la campana se despojó de su altanera arrogancia. Sabía que no podía seguir luchando. Lanzó una mirada venenosa al trío que la había acorralado. Jason, Gast y Tinkatuf. Vuelvo enseguida. Un momento después, un chirrido cortante de metal contra metal surgió de él. Sonido metal. El ruido, que les dolía las muelas, les resonó en los oídos. Jason hizo una mueca, con ganas instintivas de cubrirlos con sus patas. Cuando el odioso clamor finalmente murió, Gast se abalanzó furioso para ajustar cuentas, solo para que la voz tranquila de Jason se escuchara. Ya se fue. Persíguelo si quieres. Desanimada, se desplomó. Entonces olvídalo. Pero su entusiasmo regresó enseguida. Flotó a su lado, con los ojos llenos de adoración. Ganamos. ¿De verdad que le ganamos a ese estúpido plato? Jason, ¿A dónde vas? Ella hubiera querido compartir la alegría, pero Jason ni siquiera miró hacia atrás. Ya estaba caminando directamente hacia el pequeño montículo de mineral que Bronzor había custodiado tan celosamente. Jason, espérame. Chilló y corrió tras él. Tinkatuf los observó un instante, dudó, luego levantó su martillo y los siguió. Ella también sentía curiosidad. ¿Qué yacía bajo aquella pequeña montaña que Bronzor había protegido con tanta fiereza? Comentario. Votar capítulo 30. Capítulo 30. El tesoro de Bronzor ayudó a Gastly a vengarse y completar destreza Gastly más 100% finalización actual de Gastly Dex. 100% entrada del Pokémon Gas Gastly completa. Y derrotó a Bronzor y completar Dex de Bronzor más 100% Bronzor Dex completado actualmente. 100% entrada del Pokémon Bronce Bronzor completa. Y luchó codo a codo con Tinkatuf y completar Tinkatin Dex más 30% Tinkatin Dex completado actualmente. 30% Jason echó un vistazo a las indicaciones del sistema. 2 entradas más en la bolsa. Muy satisfactorio. Como era de esperar. Si no hay problemas, hay que crearlos. Involucrarse en eventos acelera muchísimo el progreso de Dex. Si hubiera tenido que observar con calma desde las sombras, quién sabe cuánto tiempo le habría llevado. Invirtió los 2 nuevos puntos de PS en el acto. Con 13 especies registradas, su PS había subido a 61. Cuando cerró el panel, Gast flotó junto a él, curioso. Jason, viste claramente cómo huía esa hojalata. ¿Por qué no la detuviste? ¿Y si vuelve para vengarse? Preguntó, un poco conmocionada. Hizo una pausa. Repasó mentalmente la huida de Bronzor. No había huido sin más. Usó golpe pesado para escapar. Ese movimiento golpea con más fuerza cuanto más pesado es el usuario. Ya fuera Mausol, Glimet o algo similarmente pequeño, era imposible que su diminuto cuerpo aguantara un fuerte golpe de esa cosa. En serio, un golpe asa más y quedaría hecho papilla. ¿Acaso creían que era un BMW i8 chocando de frente con un camión pesado? Y no del tipo Lapras. Sin embargo, no le dijo a Gast que se había acobardado. Tosió 2 veces y adoptó un tono sabio. A un enemigo acorralado no se le debe perseguir. Son asuntos de adultos, no te preocupes por eso. HMPH. Gast lo golpeó con su cuerpo gaseoso, molesta. No soy una niña. Solo evolucioné tarde, eso es todo. En ese momento, Tinkatuf la alcanzó, sus brillantes ojos recorriendo con curiosidad la gelatina morada. Así que eres un dito. Jason se tambaleó y asintió. Confirmado, Tinkatuf seguía perpleja. Según su experiencia, un dito necesitaba una referencia para transformarse. Llevaba mucho tiempo en estas ruinas y estaba segura de que Mausolt nunca había aparecido aquí. Entonces, ¿cómo se convirtió este dito en Mausolt? Después de pensarlo un poco, supuso que había conocido a uno antes de venir aquí. Mientras Tinkatuf se preguntaba, llegaron al pequeño montículo de mineral. ¿Esta montaña es diferente de alguna manera? Jason miró a Tinkatuf y Gast. Tinkatuf cerró los ojos y lo recorrió con su sentido sensible al metal, luego negó con la cabeza. Aparte del metal de alta calidad, nada especial. Gast se acercó. Cerró los ojos. Su cuerpo translúcido se volvió aún más etéreo al aprovechar la percepción única de un tipo fantasma. Segundos después, abrió los ojos de golpe y gritó emocionada. Jason. Puedo sentirlo. Bajo este montículo hay algo con una energía psíquica muy alta. Oh. El interés despertó. Observó el martillo gigante, luego la mirada ansiosa de Tinkatuf, y decidió no dejar que lo destrozara. Él mismo lo haría.
Para sorpresa de Tinkatuz, su cuerpo morado brilló, y se convirtió en un Yungoos. Plantó garras delanteras afiladas y utilizó Daba en la base del montículo. Al ver aparecer a los Yungoos, Tinkatuz puso la misma cara de vio un fantasma que yo no puso antes. Kuke, ¿ahora qué es eso? Al ver su reacción exagerada, Gast se llenó de orgullo. Ella se acercó flotando con un resoplido arrogante. ¿A qué viene tanta sorpresa? ¿Nunca has oído hablar de la transformación de Dito? ¿Dónde está tu cultura? Tinkatuz miró de reojo al fantasma desdeñoso y la atravesó con una sola frase. Bueno, entonces dime. No hay ni un solo Yungo en estas ruinas. ¿Cómo se convirtió en Yungo? Hoy Gast se quedó paralizado. La verdad era que ella tampoco lo sabía. Era extraño. Pero frente a extraños, defendería la gloria de Jason a toda costa. Inconscientemente, ya lo había aceptado como compañero. Con las manos en las caderas bueno, en sentido figurado y sacando el pecho bueno, también en sentido figurado, resopló. Eso es porque Jason no es como los demás Dito. Jason es increíble. Tinkatuz rió entre dientes, mirándola con picardía. Vaya, ¿es la misma alborotadora que conozco? Gast, captando la provocación, balbuceó. Ocúpate de tus propios asuntos. Y mientras los dos intercambiaban pullas, Jason ya había hecho un túnel hasta la base del montículo. Encontró un montón de cucharas, exactamente iguales a las que habían llevado los tres Himno. La mayoría estaban aplastadas hasta quedar irreconocibles bajo el peso del mineral. Solo eran chatarra. ¿Eso es todo? Decepcionado. Si Bronzor lo cuidara con tanta seriedad, seguro que habría un tesoro. Al parecer, no. Estaba a punto de irse cuando un destello plateado en un rincón llamó su atención. Otra cuchara, pero a diferencia de la chatarra aplastada que la rodeaba, esta latía con una poderosa energía psíquica. Y su forma no era recta. El mango se curvaba. Sus ojos se iluminaron. Vaya. Una cuchara torcida. Comentario cero comentario. Votar capítulo 31. Capítulo 31. Cuchara retorcida. Parece que mi suposición era correcta. Jason se quedó mirando la cuchara curva de un brillo fantasmal, atónito por un instante, pero luego la alegría lo invadió. La recogió con cuidado. Una fuerte energía psíquica fluyó desde la cuchara hacia su cuerpo a través de su pata. Lindo. Les oí decir que no estaba terminado, y resultó que sí lo estaba. Le dio vueltas a la cuchara retorcida, encantado. Esta cosa aumenta el poder de los movimientos de tipo psíquico un 20%. Observó las cucharas que lo rodeaban aplastadas como galletas de metal, pura basura, y recordó el encuentro de Bronzor con el Himno. Una teoría audaz encajó. Oh, lo entiendo. Bronzor vigilaba este lugar para fabricar cucharas retorcidas. El Himno recogía cucharas del exterior como materia prima. Sinceramente, se sorprendió. Pensaba que la mayoría de los objetos del mundo Pokémon eran creados por humanos. Resulta que los Pokémon salvajes también pueden forjar. Entonces eso significa, y su mirada se tornó irónica, que nuestra pequeña intervención interrumpió el proceso, y no se dio cuenta de que ya había terminado uno. Si Gast no lo hubiera provocado, habría completado el último paso, confirmado la cuchara y se habría ido inmediatamente con el objeto, sin perder tiempo. Felizmente guardó el botín y volvió a subir por el túnel que había cavado. Y al sacar la cabeza, encontró a Gast y Tinkatuz mirándose fijamente, sin que ninguno de los dos cediera. Se giraron hacia él al salir. Pasó de Yungoos a Dito, no dijo nada y agitó la cuchara torcida frente a ellos. Mensaje claro. Este premio lo consiguieron los tres al irse de Bronzon. Es hora de hablar de repartir el botín. Sus reacciones le sorprendieron. Espiga. Tinkatuz ni siquiera miró la cuchara. Golpeó el suelo con el martillo y produjo un sonido claro. Prefiero esto. En otras palabras, no hay ningún interés en una baratija que potencie los poderes psíquicos. Gast fue aún más dramática. Al ver la cuchara, retrocedió varios pasos, encogiéndose de miedo. Odio esa cosa. Apesta igual que esa estúpida campana. ¡Qué asco! Parpadeó y luego dejó de insistir. Si ninguno de los dos la quería, sería grosero y se la quedaría. Su cuerpo se estremeció y guardó la cuchara con seguridad, junto al gran angular. Concluido el reparto, el ambiente se calmó. Bronzon había huido. Su alianza temporal parecía haber terminado. Al segundo siguiente, Gast miró con cautela y luego se agachó detrás de Jason, mirando con abierta hostilidad a Tinkatuz. Oye. Ahora que el gran problema se ha ido, ¿vas a intentar atacarnos, no? Ante eso, Jason también miró a Tinkatuz con recelo.
Su relación no había sido precisamente amistosa. La cara rosada de Tinkatuz se torció en una mirada exasperada. ¿Te hablas en serio? ¿Mucha paranoia? Ni siquiera se molestó en adoptar una postura. Simplemente plantó el martillo gigante en el suelo con un suspiro. ¿Cuándo dije que te atacaría? Gast parpadeó, todavía erizado. Entonces, ¿por qué me perseguías antes? No creas que lo olvidé. La impotencia de Tinkatuz se acentuó. La comunicación con este fantasma monocorde era imposible. Se volvió hacia Dito, de aspecto más sensato. Oye, Dito, sé el juez. Lo explicó todo desde el principio. Cuando los herreros se mudaron, intentaron llevarse bien con el fantasma local. Más amigos, más caminos. Mejor ser vecinos que enemigos. Pero este era tan desagradable. Su vida gira en torno a la forja, un trabajo que requiere concentración y silencio. Gast lamía las cabezas de martillo recién forjadas con Lick, enfriando rápidamente el metal hasta convertirlo en chatarra, o sacaba a Will-O-Wisp para asustar al tímido Tinkatink en medio del trabajo. Las bromas constantes arruinaban su flujo de trabajo y su paz. Así que Tinkatuz le había enseñado una lección al grosero gremlin, una y otra vez. Gast se quedó paralizado. La culpa se asomó a sus ojos. ¿Eso es verdad? En serio, resopló Tinkatuz. Si de verdad quisiera que te fueras, con tu fuerza ya te habrías hecho papilla. ¿Crees que te dejaría estar aquí todos los días? El fantasma enmudeció. Pensándolo bien, tenía sentido. Tinkatuz parecía aterrador, pero nunca intentó matar. Ella miró a Jason, su amigo ahora. Él asintió. Tiene razón. Con su poder, si hubiera querido que cayeras, ya lo habrías hecho. Desanimado, Gast se desplomó. Jason solo pudo sonreír con ironía. Por eso no se llevaban bien. Decidió ser el pacificador. Gast, ¿qué tal si te disculpas? Creo que te perdonarán. ¿Qué? Hizo un puchero. ¿Disculparte con ese matón rosado que la persiguió? ¿Dónde quedó la dignidad? Pero al ver al Dito flácido, lo dejó caer. Che, no me guiaría mal. Ella se adelantó y, con una voz débil como un mosquito, murmuró. ¿Qué? Lo siento. Tinkatuz miró a Jason y asintió. Como había dicho, más amigos, más caminos, y no tenía ningún deseo de cruzarse con este peculiar Dito. El fantasma no les había hecho daño, después de todo, solo había aparecido para asustarlos y llamar la atención. En ese momento, una pequeña figura rosada salió corriendo de un túnel minero lejano, Tinkatink, y le gritó en pánico a Tinkatuz. Jefe. Malas noticias. Un grupo de narigones amarillos está aquí para destrozar el lugar. Comentario cero comentario. Votar capítulo 32. Capítulo 32. Quintia llega a Paldea. Ante el grito de pánico de Tinkatink, la incómoda calma que había seguido a la tregua se hizo añicos al instante. ¿Destrozando el lugar? Gast reaccionó primero, con un destello de duda en sus ojos mientras se acercaba a Jason y lo miraba. Che, ¿podrían ser esos himnos que vimos antes? Jason asintió lentamente, con expresión firme. 9 de cada 10 veces, sí. Bronson corrió primero, y ellos aparecieron justo después. Claramente fue a buscar refuerzos, y ahora los himnos están aquí para destrozar el lugar o vengarse. Claro, también podrían estar aquí por el objeto. Se dio un golpecito en el vientre. Desde afuera solo era una mancha violeta, pero Gast sabía que se refería a la cuchara torcida. Bronson se había quedado allí para triunfar. Después de todo ese tiempo invertido, no se rendiría fácilmente. Junto a ellos, las orejas de Tinkatuz se crisparon ante el intercambio. Se giró. ¿Ustedes dos saben quiénes son estos intrusos? Jason gruñó y luego resumió brevemente cómo él y Gast habían visto a 3 himnos entregar cucharas a Bronzor. Así que son aliados de Bronzor, y hay un jefe detrás de ellos. El rostro de Tinkatuz se tensó. Justo entonces, el mensajero Tinkatink finalmente notó la cabeza familiar que asomaba por detrás de Jason. Su expresión se transformó en puro asco y cautela. Le enseñó los dientes a Gast. Para él, este alborotador era el enemigo público número 1. ¿Por qué la hermana mayor no había destrozado su piso hoy como siempre? Al ser descubierta, Gast se encogió aún más tras Jason como un niño culpable. Antes, habría flotado y les habría devuelto las muecas. Ahora, sabiendo que su diversión había perturbado la vida de los herreros, se sentía un poco avergonzada. Al ver al fantasma tan tímido, Tinkatink se quedó perplejo. ¿Acaso el gremlin cambió de vida? No hay tiempo para pensarlo. Había un problema más grave. Tiró del martillo gigante de Tinkatuz y suplicó, casi entre lágrimas. Jefe.
Deja de hablar. Si esto sigue así, las chicas no aguantarán. Esas cosas amarillas de nariz larga son fuertes. Tinkatuf asintió. Sin dudarlo más, levantó el martillo y se giró para correr hacia la refriega. Espera, gritó Jason tras ella. Vámonos juntos. Si el himno hubiera venido por la cuchara o por venganza, habría estado involucrado de todas llenas. Irse ahora sería una bajeza. Tinkatuf hizo una pausa, miró al Dito junto al que acababa de luchar, luego al fantasma. Tímido, pero aparentemente útil cuando importaba. Tarareó una vez, sin más palabras, de acuerdo por defecto. Y región de Paldea, helipuerto central. Un elegante jet privado aterrizó en la pista. La escotilla se abrió y una figura alta y elegante salió. Una mujer de imponente presencia. Cabello liso, dorado pálido, y un largo flequillo que ocultaba con maestría un ojo. Llevaba una gabardina negra sobre un top y pantalones a juego. Minimalista, elegante y que se ajustaba a la perfección a la silueta de una modelo. Al caminar, el dobladillo del abrigo dibujaba elegantes arcos. Su hermoso rostro sereno transmitía calma. El ojo gris, al descubierto por el flequillo, parecía ver a través de todo. Era Quintia, campeona de la Liga Sinnoh. Había acudido por invitación de Geeta, presidenta de la Liga Paldea, para un intercambio académico y, más concretamente, había visto la transmisión destacada de Ono hacía poco. Como muchos, le intrigaba el llamado Dito Paradox que había sacudido el mundo Pokémon. Como estudioso de mitos y Pokémon antiguos, este Dito la atraía como la gravedad. Apenas había aterrizado cuando sonó su teléfono Rotom. El nombre de Geeta apareció en la pantalla. Campeona Quintia, mis disculpas, dijo Geeta con voz tranquila. No la esperaba tan pronto. Ha surgido un asunto urgente. Me temo que no puedo saludarla personalmente. Quintia sonrió levemente con voz cálida. No hay problema, presidenta Geeta. Por favor, ocúpese de sus asuntos. Voy a pasear un rato por mi cuenta. Es una buena oportunidad para ver a los Pokémon de Paldea con mis propios ojos. Gracias por su comprensión. En breve, le enviaré los detalles de su hotel. Muy bien. Guardó el teléfono en el bolsillo y se giró hacia la imponente presencia que estaba a su lado. Su as y compañero más confiable, Garchomp. La piel áspera como la de un tiburón del dragón, marcada por las batallas, tenía algunas marcas leves. Insignias de un veterano. Quintia apoyó la mano suavemente sobre su aleta afilada. Una extraña suavidad se dibujó en sus rasgos. Inclinando la cabeza hacia arriba, dijo. Garchomp, ¿escuchaste? Gaar. He oído que hay un Dito aquí que habla y se transforma libremente en Pokémon que ni siquiera están presentes. Sus ojos brillaron. Dime que eso no suena más interesante que un mural congelado en unas ruinas antiguas. Una chispa también se encendió en los ojos dorados de Garchomp. Ese Dito sonaba fuerte. Quería ponerlo a prueba. Garchomp asintió. Bueno, entonces, y Quintia volvió su mirada hacia el amplio horizonte de Paldea. Vamos. Veamos cómo son los Pokémon de Paldea. Y si nos topamos con ese Dito, mucho mejor. Comentario cero comentario. Votar capítulo 33. Capítulo 33. Derrotando a las pandillas hipnóticas. Cuando Jason, Gast y Tinkatuf corrieron hacia donde los Hypno estaban destrozando el lugar, la pelea estaba en su punto álgido. O mejor dicho, los Tinkatink estaban siendo aplastados. Los pequeños herreros, que normalmente solo hacían din-din con sus martillos, estaban siendo empujados hacia atrás sin posibilidad de contraatacar por 6 Hypno, cada uno caminando con ese ritmo pendular desconcertante. 1, 2, 3, 6. Gast flotaba en el aire y contaba rápido. HMPH, tenemos a los que necesitamos, gruñó Tinkatuf, furiosa al ver cómo aporreaban a sus hermanas. Descargó el martillo gigante con un estruendo. Contando a todos los que siguen apresurándose, tenemos 18 Tinkatink. 6 Hypno. Podemos con eso. Jason arrasó el campo y no estuvo de acuerdo. Los números no ganan por sí solos. Claro, el tipo acero le da a Tinkatink una mitigación natural contra psíquico, pero, estos Hypno estaban entrenados. Su experiencia en combate era evidente. Su coordinación, casi perfecta. Uno usó desactivar para bloquear las amenazas más grandes. Otro lanzó hipnosis para un control más amplio. El resto capitalizó con corte psicológico colocado con precisión. Los Tinkatink, en cambio, eran un desastre disperso. Todo fuerza, sin coordinación. Varios martillos se dirigían al mismo objetivo a la vez, solo para tropezar entre sí mientras el himno se escabullía.
Comparados con la hermana mayor que tenía a su lado, su experiencia en combate era muchísimo menor. Incluso después de la llegada de todos los Tinkatink, la situación seguía siendo desagradable. Tinkatuz finalmente vio el verdadero problema, con una incómoda vergüenza en su rostro. Mis hermanas, ya sabes, ellas solo se dedican a golpear. Pelear no es lo suyo. ¿No es lo suyo? Se quejó Jason en voz baja. Son un grupo de artesanos B que están siendo atacados por sudores precio de venta al público. En ese momento, Gast se acercó, con los ojos brillantes de absoluta fe de fan. Deja que Jason te dé órdenes. Jason es increíble. Tinkatuz lo miró, dudó y asintió. Podía golpear sin problema. Imponer. Pase difícil. Como su único miembro evolucionado y el más fuerte, resolvía los problemas con fuerza bruta. Con el visto bueno del líder, Jason no lo dudó. Gast, no se puede mirar. Ya estamos listos. Ante la mirada de Tinkatuz, él y Gast se lanzaron como flechas. Tinkatuz los persiguió. Un momento más y todos los herreros caerían. Y todo Tinkatink, por mi cuenta. Su voz resonó como un trueno. No mires al himno. Te hipnotizarán. Abre la distancia. Todo Tinkatink viento de hadas. En medio de la pelea, el Tinkatink se congeló ante las órdenes del extraño, hasta que su hermana mayor ladró. Está aquí para ayudar. Sigue su ejemplo. No más vacilaciones. Al unísono, levantaron sus pequeños martillos. VMM. Torbellinos rosados de energía hada emanaron de sus cuerpos. Bajo la dirección de Jason, 8 vientos hada se entrelazaron en una sola tormenta arrasadora, desequilibrando a los 6 himno que se pavoneaban y destrozando su formación. Con sus ágiles llamadas, y la lucha combinada de él, Gast y Tinkatuz, los 6 himno fueron derrotados a un alto costo. Himno derrotado y 6 finalización de himno dex más 5% 6 himno dex completado actualmente. 30% mientras se retiraban, el líder escupió una amenaza. Ya esperarán. Nuestro jefe no les perdonará trabajadores. Ni se les ocurra correr. Y incluso sin himno, Jason no se relajó. Leía el tablero con serenidad. El Bronzón evolucionado antes. Esta unidad himno compacta ahora. Ambos tenían un jefe detrás. Cualquiera que pudiera reunir Pokémon tan fuertes estaba muy por encima de su nivel actual. Luchar de frente era un suicidio. Su primer instinto. Salir bajo fianza. Fue directo a Tinkatuz y Gast y les explicó el asunto. Escúchenme. No podemos quedarnos. Viviremos para luchar otro día. Tenemos que abandonar estas ruinas ya. Gast, ahora en modo la palabra de Jason Slay, asintió de inmediato. ¿Dónde va Jason? Voy yo. Tinkatuz y los herreros eran testarudos hasta la médula. Rostros firmes en su determinación. No nos vamos. Tinkatuz plantó su martillo con voz firme. Este es el mejor hogar que hemos encontrado para vivir y forjar. Hemos puesto todo nuestro esfuerzo en este lugar. Moriremos aquí antes de huir. Nunca corras. Detrás de ella, Tinkatink levantó sus martillos y rugieron al unísono. Jason suspiró. Terco, hasta el último. Estaba dividido. La razón le decía que huyera. Pero Tinkatuz acababa de ayudarlos contra Bronzón. No podía vender a sus aliados a la primera señal de un peligro mayor. Incluso siendo Pokémon, existe la posibilidad de tener deudas. Jason, Gast tiró de él con voz débil. ¿De verdad tenemos que correr? ¿No podemos ayudarlos un poco más? A decir verdad, ella tampoco quería huir. Era la primera residente del lugar. Y ahora que el malentendido con los herreros se había aclarado, y Tinkatuz había prometido no intimidarla, quería ayudarlos. Mientras él vacilaba, el cielo tenue sobre las ruinas se oscureció aún más de repente. Una oleada de energía psíquica se extendió como nubes negras, cubriendo el lugar. Cada Tinkatink tembló bajo el aura aplastante, con los martillos resbalando. Incluso Tinkatuz aferró su martillo y adoptó una postura defensiva, preparada para una pesadilla. Jason frunció el ceño. ¿Tan pronto? Comentario. Votar capítulo 34. Capítulo 34. La llegada del jefe himno y la aparición repentina de Quintia. El cielo se había oscurecido en algún momento. Apenas unos minutos antes, el atardecer había pintado las nubes. Ahora, placas de nubes plomizas se acumulaban sobre las ruinas, ocultando la última luz. El aire se volvió húmedo y pesado. Goteo y gotas de lluvia fría comenzaron a caer, resonando nítidamente y rápidamente sobre rieles oxidados y chatarra de metal. Una lluvia repentina cubrió las ruinas.
Jason ladeó la cabeza, dejando que las gotas frías le cayeran sobre el cuerpo gelatinoso. En sus ojos de sésamo se vislumbró una expresión seria. ¿Baile de lluvia? ¡Qué entrada tan elegante! Desde la dirección en la que había huido Ligno, de la sombra de un horno gigante derribado, una figura amarilla dio un paso adelante, con el péndulo balanceándose. Se parecía de Grouse, pero con extremidades más largas. Una gruesa gorguera blanca le rodeaba el cuello. Sus ojos no eran de los tontos. Brillaban con astucia. Era Himno, la forma evolucionada de Drowser. Detrás de él, los 6 Himno que habían ahuyentado, y el desaliñado Bronzón que huía, los seguían como fieles sirvientes. A medida que se acercaba, la escena se volvía más extraña. Sobre su cabeza, el banco de nubes conjurado por la danza de la lluvia comenzó a derretirse. Aunque ya había anochecido, un trozo de cielo brillaba como el mediodía. Un rayo de oro atravesó las nubes como un foco de escenario, brillando únicamente sobre la fiesta de Himno. 2 climas opuestos, la lluvia y el sol claro, reunidos a la vez bajo el mismo cielo. La precisión de ese control de energía hizo temblar el cuerpo translúcido de Gast. ¿Qué? ¿Un movimiento tan poderoso?, murmuró, como en un sueño. Jason asintió. El recién llegado estaba presumiendo, lanzando un desafío. Así que fueron ustedes, dijo finalmente Ligno. Su mirada astuta recorrió a Jason, Gast y Tinkatuf. ¿Ustedes fueron quienes interfirieron con mi amigo mientras fabricaba equipo? La voz no era fuerte, pero resonó directamente en cada mente con fuerza psíquica. La presión hizo que incluso Tinkatuf apretara el martillo. La mirada de Jason pasó de Himno al Bronzón que estaba detrás. Antes, Bronzor había sonado desdeñoso con este jefe al tomar cucharas. Ahora, tras la evolución, se encogía como un niño regañado detrás de Himno. Lo entendió al instante. Este Himno superaba a Bronzón por mucho. De lo contrario, la campana no habría sonado tan débilmente. Al no recibir respuesta, Himno no se apresuró. Levantó su péndulo. Una onda pulsó, terreno psíquico. El campo cambió en un instante. Un tenue brillo rosa-violeta se extendió por el suelo. El aire vibró con factores que emocionaron a los tipos psíquicos. El péndulo volvió a oscilar. Una ola mental soporífera inundó el campo. Tinkatuf y el Tinkatink, en primera línea, se quedaron vidriosos al instante. Los martillos resonaron contra la tierra al caer en un profundo sueño. Incluso Gast de tipo fantasma y difícil de afectar mentalmente duró solo unos segundos antes de que un grito de dolor se le escapara y la abrumadora fuerza psíquica la inmovilizara. En un abrir y cerrar de ojos, todos los aliados, excepto Jason, quedaron fuera de la pelea. Himno miró de reojo al único que quedaba en pie. Tú eres Dito, ¿verdad? Mi amigo dice que eres fuerte. Y tu transformación parece diferente de otros, Dito. Su voz tenía un tono de gato y ratón. Bronzón le había dicho que Jason no era normal, pero confiando en su propio poder, no sentía miedo, solo ansiaba un desafío. Bajo su aterrador control, el dormido Tinkatink e incluso el poderoso Tinkatuf giraron como marionetas, con la mirada perdida fija en Jason. Alzaron sus martillos al unísono. Y atacó. Y Jason observó con inquietud el círculo de nuevos amigos que se acercaba. Solo Gast seguía luchando contra el sueño. Los demás eran marionetas. No podía herir a sus aliados, así que se agachó, sorteando la lluvia de martillazos. Se trasladó a Mausolt para aumentar su velocidad, solo para descubrir que el bloqueo psíquico de Himno hacía que escapar fuera imposible. Dondequiera que corría, Himno impulsaba a Tinkatink a acorralarlo. Probó Bronzor para conseguir volumen de acero, pero contra el martillo templado por la batalla de Tinkatuf, su caparazón se arrugó como hojalata. Por primera vez, sintió que sus tácticas quedaban al descubierto. Vacías ante un poder abrumador. Ruido sordo. No esquivó un golpe a tiempo. Un martillo de Tinkatink lo golpeó y lo hizo tambalear. Tinkatuf, en su marioneta, alzó el martillo gigante. Ojos vacíos, sin emoción. El golpe mortal a punto de caer, cuando una esfera de densa energía fantasmal, de color púrpura negruzco, surgió de la sombra de la ruina y golpeó como un susurro. Dio en el martillo, arrancándoselo de las manos. «Oms». Himno giró la cabeza hacia la entrada. Por primera vez, un atisbo de cautela brilló. Con su mente saturando el campo, algo se había acercado, sin que nadie lo notara. Allí estaba una silueta femenina en posición vertical. No sabía cuándo había llegado, pero simplemente estaba allí. Los ojos de Jason se iluminaron. Cynthia. ¿Por qué estaba Cynthia en Paldea?